Paraguay, sábado comienza la gran cabina, sábado 27 de abril, propuesta de Ñandutí AM 1020, propuesta de Ñandutí TV, en el canal 17 de Tío. No hay tiempo que perder en esta cuestión. Pues por allá hasta escena. Vaya para Francesco, buen día. Vaya para de Pijarede, Carlos Báez, Moejara, ¿cómo está? Buen día Maiteí, para acá, para Sandra, para todo el equipo de la radio que nos cree, mi guaraní. Carlos Báez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y por ahí te leí, Francesco? Con todo estamos, Carlos Báez. Moejara, David Galeano. Vaya para buen día. Y por ambiente de Carlos Betey, Maiteí, para Ñanderechaño en el 9. Francesco, excelente alumno. Tercera clase, maravilla. Sí, en tercera clase pudo decir Pijarebe. Pijarebe. En la segunda, la tercera le salió ahora. Tempranito tiene la gentileza de visitarnos el recientemente designado viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. ¿Cómo está? Buen día. Buen día a ti, Carlos, a todos aquí en el equipo en la planta y a la audiencia. Muy buenos días. Posiblemente este es uno de tus desafíos más grandes en tu carrera, en tu tarea, tiene que ver con el transporte público. Ahí no sé, luego en tu lugar no sabría por dónde arrancar, como, utilizando un término que se utiliza con relación al motor de un vehículo. ¿Cómo encontraste el viceministerio de Transporte, Emiliano? En el viceministerio hay un equipo humano, hay un equipo técnico que estoy encontrando muy potente. Hay que fortalecer, evidentemente, porque el desafío es grande. Es un juego de trabajo diario en dos frentes. Un frente estratégico y el importante para cambiar todo, y el frente del trabajo diario con las emergencias. Así que encontré un equipo comprometido. Ayer los reuní a todos, la mayoría de ellos, y le di el mensaje de lo que quiero hacer, lo que quiere hacer el presidente y lo que tenemos que hacer de una buena vez por todas. Así que hay un equipo que está comprometido, Carlos. Independientemente de lo que puedan hacer diariamente, de lo que se puede hacer estratégicamente, acá hay cuestiones muy sencillas. El profesor David Galeano, el compañero Francesco Fiorio, todos nosotros de una u otra manera sabemos y escuchamos permanentemente, por más que de repente no utilice el transporte público, dice, no hay transporte público, falta en determinado horario. A mí de repente ese hay por regulada. Sí, así es. Épico la regulada, existe, no existe, sí existe, no existe. Y los empresarios te dicen, no existe. Pero más allá de lo que te puedan decir los empresarios, Emiliano, para eso está el viceministerio de Transporte. Yo creo que vos le diste en el ojo, Carlos. Yo quiero expresarte, a veces nos olvidamos conceptualmente de dónde estamos. Y si tenemos claro dónde estamos y qué gerenciamos, yo creo que hay una forma de gerenciar. Hay muchas maneras de gerenciar. Y quiero decirte a qué se refiere todo esto. El sistema de transporte público, Carlos, y a la audiencia, es una política pública. Esto lo repito siempre porque tiene que permear en la conciencia permanente de todos los involucrados en esto. Esto es una política pública. Esto es una responsabilidad del Estado paraguayo. Es un derecho del ciudadano. Y esta política pública, el único fin que tiene que ser el bienestar de la ciudadanía. Todo lo que hagamos en el marco del sistema de transporte público tiene que impactar en el bienestar de la ciudadanía. Y esta política pública, Carlos, hace tiempo genera una frustración acumulada de todo el mundo. Podemos hacer toda la radiografía del dolor del ciudadano, pero lo concreto que es la política pública hoy, así como está, le falla a la gente. Si hacemos lo mismo de siempre, Carlos, no hemos hecho nada y no vamos a tener resultados distintos. Entonces, al tener claro este marco y que todos tengan en claro esto es responsabilidad del Estado. El sector privado implementa en el marco de las reglas de juego del Estado y esto tiene que ser así. Esto no es un negocio privado, es una política y una obligación del Estado. Con ese marco es que vamos a iniciar todas las acciones y ese marco primigenio y que no tiene que desaparecer de la mesa. Responsabilidad política pública, bienestar, sector privado invitado, no es un negocio privado, es que vamos a atacar en dos frentes, Carlos. Ahora, uno puede tener estrategia, puede tener deseos, pero uno se pregunta también, pasaron gobiernos y posiblemente la renovación de cierta cantidad de buses alivió un poquitito, ¿verdad? Pero el tiempo pasa, tenemos calles destrozadas, difícilmente nuestros vehículos soporten mucho tiempo, la vida útil de cada vehículo se deteriora y a partir de ahí empieza a disminuir la calidad en el servicio. Pero grandes transformaciones en el transporte no tuvimos en los últimos tiempos, Emiliano. El sistema de transporte es una red compleja
de elementos. Hay muchos elementos detrás del transporte público. Las vías, evidentemente, son uno de los elementos del transporte público. La flota es un elemento. La forma en que concesionamos los itinerarios, la forma en que contratamos el servicio del sector privado, la forma en que los fiscalizamos, la forma en que generamos el subsidio, la tarifa técnica. Todos son elementos del sistema de transporte público. Las modalidades que tenemos, eléctrico, a combustión, quizá el tren de cercanía u otra intermodalidad. Es un tema complejo, pero se puede abordar todo esto. Hay una gerencia para abordar todo esto. Y no vamos a hacer todo de una vez, pero hay que ser de forma sistémica, ordenada y con mucha potencia y con mucha claridad. Esto es reglas de juego del Estado para el bien de la ciudadanía. Hay una cuestión también que es muy importante, que tiene que ver, y mencionaste, el subsidio. Se entiende que el subsidio es al pasajero, no es al transportista, pero se le va la plata al transportista, o se debería ir, eso está establecido. Quiero comentarte una cosa que tiene que ver, el subsidio, el pasaje que paga el usuario al subirse más el subsidio es el ingreso que va a ir al final del día al empresario, porque el negocio de él es la venta de los boletos, ¿verdad? Eso es la tarifa técnica. Pero ahí quiero darte un pequeño ejemplo de cómo está mal todo el sistema. Nos quedamos en el tema del subsidio y la tarifa, que quizás es lo que más se ve y lo de alguna manera que más se entiende. Ese es un tema financiero del sistema de transporte que tiene sus bemoles. Pero otro elemento del sistema financiero que quiero poner en la mesa, hay muchos elementos, por eso quiero decir que es muy complejo esto. El itinerario, Carlos. Sí. ¿Qué es el itinerario? Imagínate un punto de salida A la llegada a un punto de salida B. En ese itinerario es donde van los buses. En ese itinerario es donde están los pasajeros que suben. Si traducimos esto a lo que es un mercado, tenemos la demanda de los clientes, ¿verdad? Y tenemos las empresas que llevan los clientes. Si en un itinerario de A a B hay una sola empresa, todos los clientes son para esa empresa. Esa empresa puede generar una masa crítica financiera, y no estoy hablando de subsidio y no estoy hablando de tarifa, estoy hablando de que le damos más clientes a una empresa. Entonces, al generar una cantidad de ingresos importante, puede tener la opción de generar ingresos inclusive para inversión, para mantenimiento, para renovación. Ahora, ¿qué sucede en la realidad? El mismo itinerario lo comparten 5 empresas y están los mismos clientes. Es como si fuera que cada uno lleva un puchito del negocio y no genera ni más masa crítica para aumentar sus procesos financieros, y eso también le dé posibilidad a inversiones. El transporte público también hay una estrategia financiera detrás. Los itinerarios también son tan potentes como el pasaje, como el subsidio, y se puede tener espacios de eficiencia muy grandes con una buena gestión de itinerarios. Los itinerarios que tenemos, Carlos, son del año 60. Cuando uno, de hace muchos años, cuando uno diseña un itinerario, diseña una estrategia de cómo vive la ciudadanía, dónde va, dónde viene. Los hábitos cambiaron un montón de elementos. Lo que quiero decirte con esto es, podemos hablar de la tarifa, del subsidio, pero es sistémico la falla. Tenemos que trabajar en el itinerario, tenemos que trabajar en la forma de contratar. Todos los elementos del sistema están fallando. ¿Cómo uno puede ver eso? Y eso se ve, no hace falta hacer un estudio. Hay que ver el final de la política pública, el usuario. ¿Cómo le trata el sistema al usuario de que se levanta a las 5, Carlos, y que sale de su casa y camina 4 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras para ir a la parada? Yo le llamo a ese, es el primer dolor del ciudadano. Caminar y todo, y a la mañana, y con la inseguridad, y todos los temas que podamos. Llega a la parada y tenemos una parada que no está en condiciones. Y no hablo ni del clima que va a haber. Estoy hablando de la parada está sucia, está rota, hay vandalismo, sin duda. Cuando está en la parada, espera su bus, lo que acaban de decir ustedes, que el ciudadano le llama regulada, espera 40 minutos el bus. Acá me está contando un señor y te voy a leer para Sí, cómo no. precisar nomás esto. Estoy escuchando el tema de colectivos. Dice, se puede solucionar si para eso se implementó el billetaje electrónico. Dice el oyente o televidente. Yo viajo todos los días y pone en qué línea, la línea 51, identificaciones, dice. Existe cada una hora. Y si te pasa, tenés que esperar, en consecuencia, 60 minutos o una hora. Otra vez. Para que venga el siguiente. Si te subiste, subías abarrotado. Y si te subiste, subías en una unidad que está obsoleta en ocasiones. Entonces hay un martirio de dolores en todo el proceso de la experiencia del ciudadano usando el sistema de transporte. De cada uno de estos procesos hay una política detrás de financiamiento, de inversión, de ruta e itinerario. Lo que quiero decirte, Carlos, con esto es, y cómo uno maneja esta complejidad. Yo hoy me siento frente al viceministerio de Transporte
encargado de esta política pública con los conceptos que acabo de referirte y tengo que gerenciar la realidad con las reglas de juego obsoletas y con todas las dificultades. Pero al mismo tiempo, si solamente me concentro en la realidad y gerencio el apagar incendios, no he hecho lo suficiente, Carlos, porque lo que hay que hacer es la transformación definitiva de este sistema. Al mismo tiempo que tengo que diseñar, proponer e implementar una transformación definitiva. ¿Qué significa una transformación definitiva? Poner bajo el escrutinio todos los aspectos del sistema de transporte público. ¿Y de dónde voy a sacar eso? ¿Por qué me vengo? ¿Voy a hacer eso? Y yo creo que se puede hacer, estoy convencido de que se puede hacer. Países aquí cerquita lo tienen. ¿Por qué nosotros no lo podemos tener? Santiago, Colombia, Uruguay. Yo viví 5 años en Uruguay, el sistema de transporte público de Uruguay es amigable con la gente. No es imposible, vamos a nutrirnos de la experiencia de afuera, vamos a ver qué se hizo bien, vamos a ver qué no tenemos que hacer, vamos a trabajar con los transportistas, con la ciudadanía, vamos a trabajar con ustedes para informar lo que estamos haciendo. No puede ser que no hagamos esto, y es posible hacerlo. Y en el entretanto sí hay que aliviar los dolores de la gente. Esa gerencia del día a día también, es importante esa visibilidad y esa gerencia. Y en esa gerencia lo que voy a hacer es buscar todos los espacios posibles, todas las oportunidades posibles de optimización con las reglas de juego hoy. Reglas que están mal, que están obsoletas, itinerarios que están viejos, todos los problemas. Entonces, esa va a ser la doble estrategia. Una gerencia del hoy, con las reglas del hoy, pero al mismo tiempo una gerencia de la transformación. Y ese es el mensaje. De hecho, ya lo comencé, Carlos. Yo ya me reuní con los 3 gremios de transportistas, ya me reuní con todos. Me reuní con las 2 empresas del billetaje electrónico, me fui al lugar de los hechos, como se dice. Ya me reuní con la organización OPAMA, con la organización colectiva para encontrar sus dolores. Me reuní con todos los involucrados, me estoy reuniendo. Y estoy yendo a todos los medios de prensa y esa va a ser la tónica porque es necesario comunicar. La comunicación hace que la gente entienda a dónde estamos yendo. Van a haber momentos de frustraciones, de héroes a villanos, pasamos de un momento a otro, pero el empuje y la gestión es lo importante aquí, Carlos. Y está con los transportistas, le dije, voy a irme a los transportistas a cada uno de los lugares a ver qué realmente es, si es cierto lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, con los números que tengo y con las exigencias. Así que eso va a ser la tónica, requiere un esfuerzo, pero para eso viene realmente, Carlos. Yo dejé la Agencia Financiera de Desarrollo, es una entidad muy potente para el desarrollo, genera mucho empleo, mucha inversión, pero salí un poco de esa zona de confort porque estoy convencido que se puede hacer. O si no hubiese dejado la Agencia Financiera de Desarrollo. Estaba como miembro titular del directorio, creo en esto, Carlos, realmente, pero el apoyo de todos. Solo no iba a hacer, el presidente de la República me dijo mi apoyo total a esto, la ministra también, el presidente me dijo, y esta es la instrucción en resumen de todo lo que hablamos, Emiliano, tenemos que impactar positivamente la vida de miles de personas y todos los días. Quiero que me apoyes en ese desafío. Así que eso es lo que tengo acá y lo que uno tiene que ofrecer es la gestión todos los días, en todos los espacios de optimización, en todos los espacios de cambio, sin negociar lo que la ley dice con el marco que hoy tenemos, pero si no transformo esto no habré hecho nada, Carlos. Yo quiero, sé que pueden tener preguntas los compañeros también, pero lo que te quiero decir, Emiliano, es más allá del interés, de las ganas, del deseo, de esa pasión que le podés poner a esta cuestión. Acá hay un tema que se puede resumir en una palabra: desconfianza. Vas a tener que luchar contra la desconfianza, la desconfianza de ese público, de ese pasajero, de ese trabajador. Porque el que tiene para su vehículo, el que tiene para su nata, ese de una u otra manera va a salir y va a llegar. Tenés en contra la desconfianza, las mentiras en el tema del transporte público de años, y eso genera en el ser humano indignación y hasta humillación. Es indignante y humillante ver cómo la gente espera, cómo la gente se sube y cómo la gente tarda en llegar a su lugar de trabajo. Entonces, a mí me encanta que hables de una transformación definitiva, porque anoté eso, porque aparte de los parches, hay que buscar una transformación definitiva. Alguna vez pues tiene que decir, che, qué lindo transporte público tiene Paraguay. ¿Se puede? ¿Cuánto picó tanto eso? Se puede. Yo, mira, es como si fuera que vos estabas sentado hablando con los transportistas en esta reunión que estuve. Yo lo que le dije a ellos, señores, vamos a construir confianza de vuelta. No puede ser que aquí entre paraguayos la ciudadanía desconfíe del gobierno, el gobierno desconfíe de los transportistas desconfíen. No puedo construir nada así.
en todas las reuniones, con todos los gremios, con todos los 36 empresarios, señores, tenemos que construir confianza. No podemos trabajar de esta manera. Se agotó el modelo de trabajar desde la confianza. Yo voy a dar el paso y voy a mantener la palabra en lo que digo, voy a transmitir confianza hasta que todos entendamos que eso tiene que ser así. Y no podemos enfrentarnos todos los días, transportistas versus ciudadanos, ciudadanos versus... No se construye nada así. Dejemos ese lenguaje y trabajemos en soluciones para la gente. Fáciles. Así que hay un desafío conceptualmente fácil. Va a ser fuerte la gestión. Mucha gestión. Tengo el respaldo del presidente. Tengo la certeza de que él me va a respaldar. Yo ya he trabajado con el presidente del pasado en otras funciones de trabajo, en proyectos y un montón de elementos más en el sector público mismo. Y confío en el presidente. También he trabajado ya con la ministra Claudia Centurión en temas de proyectos. Confío en la ministra también por la presencia de estas dos personas es que tomo esta decisión. Sé quiénes están inmediatamente encima mío y sé que con ellos puedo trabajar para esta transformación. No, interesantísimo. Antes que nada, buen día, viceministro, ¿cómo estás? Gracias por la apertura. Realmente es esperanzador escucharte desde el punto de vista de que estás abierto a las críticas, incluso porque, como bien decía, acá te vamos a seguir criticando muy probablemente porque el trabajo es mucho, pero es importante que estés abierto al diálogo, ¿verdad? Ahora, viceministro, vos sabés que seguramente estuviste al tanto, ¿verdad? Del Plan Regional de Transporte 2024, si mal no estoy, el plan encabezado por el gobernador Ricardo Estigarribia. No me quiero quedar en eso, sino que me parece un proyecto muy importante porque de alguna manera esto prevé un cambio en el costo del subsidio y busca de alguna manera cambiar el pago del subsidio del transporte en base a la tarifa, o mejor dicho, al pasaje, el pasajero, valga la redundancia, a un sistema de que vaya el subsidio al kilometraje recorrido. Me parece interesantísimo esto para de alguna manera hablar de una pequeña revolución en el sistema de transporte público. En primer lugar, consultarte si estás al tanto de este plan regional y en segundo lugar, consultarte también sobre qué pensás sobre esta posibilidad de cambiar este subsidio de la tarifa por pasajero a un subsidio por kilometraje recorrido, si vale la palabra. Mira, todas las iniciativas que sucedan, y de hecho vamos a trabajar con muchas iniciativas, una de estas no me involucré con mucha fuerza, tengo el documento todavía, no lo leí, tengo que ser franco con eso, pero van a ser valoradas, van a ser recibidas y van a ser bienvenidas realmente porque todo apoya. Pero sí yo doy el mensaje de trabajemos en forma institucional, todas los apoyos, los insumos, las sugerencias, trabajemos por la vía en que podemos trabajar, si no va a ser un desorden en este proceso de transformación. Así que estamos abiertos a valorar de esto. Respecto en forma puntual a tu consulta, la tarifa en relación a kilómetros, al recorrido, el subsidio, más que a pasajeros, quiero comentarte la dinámica que hay detrás. Imagínate un sistema de transporte que solamente pague por la distancia recorrida. Imagínate a la mañana, entonces va el bus solamente va a cobrar por recorrido, va al bus, si él no alza a nadie, él va a cobrar igual, por recorrido. O sea, va a cobrar por kilómetro. Por kilómetro. Entonces, y quiero contarles la estrategia. Ahora, y ahí... No es por recorrido del pasajero. Claro, el pasajero entra... No, pero hay una dinámica de temas. Entonces vamos a suponer que solamente sea por pasajero y no por recorrido. Entonces él va a ir, con una unidad va a poner 200 personas en la unidad porque no le pagan por recorrido, le pagan por pasajero. Lo que quiero decirte es que hay una dinámica de combinación que es la interesante. Quizás a la noche no hay muchos pasajeros. Si vos le decías al transportista, solo te iba a pagar por pasajero, ¿qué va a pasar? Yo no quiero ir a la noche. Claro. Ahora, si vos le decís, te iba a pagar por recorrido también, me pago por el recorrido y si hago por pasajero también cobro. El mundo es una combinación de técnicas. O sea, lo que quiero decirte con esto es, hay que trabajar, hay que evaluar, hay que poner bajo escrutinio y hay que sacar un plan que sea potente, no solamente una posición, hay que ver el interés realmente y cómo el impacto final de todo esto. El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, nos acompaña aquí en la gran cabina de Ñandutí y ya rescatamos esto. Una propuesta sería que el transportista cobre por recorrido, por kilómetro. Lo que uno ve tiene que ser una combinación, tiene que ser de acuerdo a franja horaria, eso es darle más eficiencia a todo el Pero sistema. hay países que hacen esto. Sí, sin duda se hace eso. Y si ellos hacen por recorrido, por pasajero, una combinación, por franja horaria. Esto es una combinación, no es solamente una solución de un tiro. Quiero que respondas esto, Emiliano, que tiene que ver con este subsidio. La excusa permanente de los transportistas es que el gobierno no cumple con el subsidio en tiempo y forma. ¿Vos sabés cuánto le debe el gobierno a los transportistas hoy? Sin duda hubo un retraso importante.
ya, pero se trabajó en una estrategia y hoy prácticamente está a un mes nada más de pago. Un mes de rezago tiene el Estado. Con Yo, mira, con todo el respeto del mundo. Así es, Carlos. Con todo el respeto del mundo, yo tengo datos de que hasta, a ver un poquitito, ¿cuándo fue que hablamos del tema del subsidio? El de marzo, el de febrero ya se pagó, Carlos. El de Sí. marzo falta. Entonces, o sea, había retrasos de 5 o 6 meses. Se trabajó en una estrategia antes y ahora se está en el retraso. El de febrero está pagado. Espera, Para decirte hasta febrero. el de febrero. Hasta sí. febrero. Y eso significa millones y millones de guaraníes, millones de dólares. El pago puntual también es una necesidad y O una si no estrategia eliminar, financiera. o si no eliminar. Porque esa es la excusa de los transportistas. Te dicen, ¿cómo voy a rendir si no me pagas? Sin duda. ¿Cómo voy a mantener si no me pagas? Entonces hay se tira la pelota. No, el gobierno no paga. No, vos sos un inútil, vos sos un ladrón, vos sos un transportista sin vergüenza. Porque acá muchas empresas dejaron de existir, Emiliano. Sí. Hay que decirte, me quiero poner nomás. Primero, en el incumplimiento regular en tiempo y forma del subsidio. Sí, señor. Porque si vos le pagás en tiempo y forma, exigile, y si no funciona, a otra cosa mariposa. El tema de las calles y avenidas en Asunción y área metropolitana, esto está destruido. Estamos hablando, todo esto te pueden poner los transportistas a favor de ellos. Está todo esto en la mesa siempre, Carlos. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, si una de las propuestas es pagar por kilómetro, pagar por recorrido, que se aplique lo más pronto posible. El resultado es lo que se tiene que ver. ¿Sabes cuándo te van a calificar? Porque hoy todo lo que vos digas va a ser más o menos como cada nuevo viceministro que vino a ocupar un rato el cargo y pasó sin pena ni gloria el tiempo y se fue, se marchó. Entonces lo que necesita la gente, este es un servicio público. Sí, Es un servicio público, Emiliano. Presidente de la República, una persona joven que tiene conocimiento, que sabe. Esta imagen que nosotros vemos, por ejemplo, en Ñandutí TV, la gente esperando colectivo. Decía, hoy mencionaba, porque reconocer, no hay parada como la gente no sabe qué hora va a venir, en qué momento. Hay alguna gente que ya de memoria sabe, a las 6 menos 5 pasa. Y si no agarro 6 menos 5, ya espero una hora o no llego a tiempo a mi trabajo. Entonces, es importante que se vaya anotando. Yo voy a tomar nota de lo que me decís con respecto al subsidio. Me decís febrero ya se pagó. A mí me decían que estaba por completar el cuarto mes sin cobrar. Febrero ya se pagó, Carlos. Febrero los transportistas ya cobraron, que es entonces que quedan por ahora marzo y lo que está el mes que está terminando que es abril. Se trabajó en una estrategia, eso es lo que yo cuando me siento justamente para evitar esto que vos decís, estos pretextos, ¿verdad?, financieros, que no son pretextos también, es cierto, hay que pagar en forma también. Ese tema del funcionamiento del billetaje, no tendría que estar en manos de alguien que no tenga ningún tipo de interés. Hay muchas estrategias de implementación de política pública. El Estado puede tener todo el sistema y trabajar en el billetaje y tiene muchos elementos del billetaje. Podemos hacer una nueva empresa pública para el billetaje o podemos trabajar con reglas de juego y ser firmes y con el sector privado. Son estrategias, Carlos. Lo importante es que hay que estar sobre y hay que exigir lo que se pide en las normas. Yo creo que ese es el secreto también. Mira, yo quiero insistir porque hay desconfianza, esa va a ser una lucha Sin tuya duda. de todos los días. Carlos, Señor. una consulta al viceministro. De hecho, estamos hablando de lo que es la realidad y enfocada siempre a la ciudad. Pero ¿qué pasa también con el transporte en el interior? Yo viajo mucho, recorro mucho el Paraguay y siempre ese es un problema. Sí, sí, las distancias, los caminos en mal estado y sobre todo la falta de ómnibus en condiciones. Entonces también no solamente se trata de un problema citadino, obviamente hablamos de un problema nacional que tampoco es ahora, es de siempre, pero que en algún momento hay que tomar el toro por las astas. Pero el viceministerio, Sí, pero nada más cierto de lo que acaba de mencionar. El área de acción hoy del viceministerio es Asunción y su área metropolitana. Ese solamente Asunción y Departamento. Pero sin duda, uno de los elementos de una reforma tiene que ver, miremos un poco todo el país de una vez. Claro. Pero bueno, es una discusión que siempre está, eso hay que trabajar. Forma parte también de eso, mirar. Tiene que haber varios entes, tiene que haber uno, ampliar el alcance del viceministerio. Sin duda también esos son elementos importantes. Mi radio de acción es Asunción y el área metropolitana, donde está la mayor parte de la población, pero también está el interior, también está Ciudad del Este, Encarnación, la ciudad intermedia. Así que esa también es una tarea. Por eso decía, hay una falla sistémica. Si yo solo me agoto en una parte del modelo
y discurro solamente la tarifa, esto, y me olvido de estrategia financiera relacionada con itinerario, con forma de contrato, con inversión de finanzas en flota nueva. Si me olvido de toda esta, no he hecho nada. Hay que tomar una gerencia sistémica de cambio y una gerencia de realidad y de espacios de optimización. Esa es la manera, Carlos. Viceministro, se habla mucho también del transporte público eléctrico. Sí. Algunos dicen que esto podría abaratar los costos. ¿Qué piensas sobre esto? El transporte, o sea, el mundo va hacia eso. La región está trabajando con mucha fuerza. Chile es el ejemplo más visible de cómo llegar a eso. Su flota creo que ya está, tiene 2.500 buses eléctricos y la flota de 8.000. Ellos le están dando mucha fuerza. En Colombia lo mismo, Ecuador también, Uruguay está en ese tránsito y Paraguay también va a estar en eso. Hacia ahí va el mundo, hay que trabajar. El tema de los buses eléctricos hoy tiene que ver, porque no solamente el bus que se va, sino las estaciones de recarga, la forma que está, la tecnología, las cañes para el bus eléctrico, y un elemento que hay que trabajar mucho es el costo. Casi sale 2 o 3 veces más que un bus convencional a combustión a diésel. Entonces hay una estrategia, pero la operación es casi la mitad, el valor de la operación diaria. Entonces hay una estrategia financiera que hay que trabajar. Vamos a impulsar la implementación también de buses eléctricos. O sea, que el costo de adquirir es 3 veces mayor, pero en la práctica es menor el consumo. Mucho, la mitad del consumo. Sí, entonces hay una combinación de cosas, pero están en la agenda los buses eléctricos en Paraguay. Ciudad del Este tiene. ¿Sí? Ciudad del Este tiene transporte público, no tengo conocimiento total de cómo funciona, pero tiene unos vehículos preciosos. Y ya la diferencia con relación a los otros, pues de todos modos, yo quiero acá, el viceministro dice, hay una falla sistemática. Si vos ordenás esto, porque ahora ¿cuántas líneas tenemos en Asunción y área metropolitana? 36 empresas, hay 74 líneas, 300 itinerarios. 74 líneas. ¿Sí? Bueno, Es el dato que tengo. Y muy 300, importante. 300 itinerarios. lo que dijo recién, 300 itinerarios. Sí. Lo que dijo recién, voy a dejar a David Galeano, el transporte en general. Pero hay que entender que el Viceministerio de Transporte solamente maneja capital y departamento central, metropolitana, sí, área sí. metropolitana. Sí. Aparte, en Asunción hay líneas que manejan, municipio. que manejan la municipalidad. Así es. ¿Verdad? Esa capilaridad El más. otro día veíamos, llovía torrencialmente y en la línea 6 con sombrilla, con paraguas se iban dentro del colectivo. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, lo que le corresponde al Viceministerio de Transporte y que va a ser tu compromiso, Emiliano, tiene que ver con capital y área metropolitana. ¿Cómo se dice? Los itinerarios. Que haya permanentemente. Que no le falte. Pues, cada uno tiene su compromiso y su obligación. ¿Cómo se Pero hace tengo eso? que trabajar con los municipios también, Carlos. Yo sé que hay ámbitos legales, aquí es mi terreno, este es tu terreno, pero tenemos que trabajar coordinadamente. O sea, ¿qué es lo que, a qué me enfrento? A una gestión fuerte con todos los jugadores para buscar todos los espacios y diseñar las nuevas reglas de juego. Hay que trabajar con todos, Carlos. Hay un desafío grande, va a haber frustración, pero voy a empujar todo lo que, y el apoyo del presidente voy a pedir en todos los espacios donde tengamos que tener mejora. Pero la mejora no tiene que ser una mejora de escritorio. El ciudadano tiene que tocar la mejora. Y en cuanto a tiempo, viceministro, porque yo quiero insistir en que está muy bueno que des la cara, viceministro, más allá de la crisis, porque estamos en crisis. Pero en cuanto a tiempo, ¿qué tiene que esperar el ciudadano? ¿En cuánto tiempo el ciudadano va a empezar a ver las reformas que estás A mí me preguntan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Cuál va a ser tu primera reforma? ¿Qué vamos a ver lo primero que va a estar? La fluctuación es grande, la necesidad ya tiene mucho tiempo. Uno está tentado a decir una fecha y en alguna ocasión dije una fecha. Me pongo un desafío de 90 días para una implementación tangible. Pero cuando uno da fecha también puede cometer un gran error, porque llega la fecha y después te voy a pedir la prórroga y perdemos credibilidad. Así que es una irresponsabilidad también dar una fecha precisa. Yo, no obstante, me pongo unos límites de 90 días para primeras medidas de corto plazo, y esto tengo que dejar bien claro, que no van a ser soluciones ni totales, ni completas, ni definitivas. Quizás van a ser soluciones de algún alivio en alguna parte del dolor del ciudadano. Pero esa es una meta y estamos trabajando en unas acciones que vamos a ir diseñando y vamos a ir comunicando a medida que esto suceda. Que tiene que ver con algunas, estoy mirando con mucha fuerza la integración del pasaje. Eso significa que pagas una vez y en 90 minutos no volvés a pagar porque te subiste a otra línea. Eso ayuda mucho, eso pasa en otros países. Tengo que ver la complejidad técnica, financiera de eso. A mí me parece que va a ayudar. La gente no paga un solo pasaje para irse a su trabajo, a su actividad, paga 2. Y si le ayudamos con el siguiente pasaje al usuario, ya habremos hecho también bastante.
Así que estamos en una estrategia como esa, hay un montón. Hay espacio de oportunidad, pero hay que trabajarlo. Ojalá pueda diseñar una e implementar. Ya la gente tiene que ver mejoras. Necesita, y yo necesito darle mejora a la gente. Viceministro, vos sabés, Carlos mencionaba algo. 5 minutos más con el viceministro. Dale, señor, una última consulta de mi parte. Carlos mencionaba algo que me parece muy importante a la hora de analizar, es que no solamente el billetaje electrónico, sino que el transporte público debería estar en manos de alguien que probablemente, no sé si decir que tenga que tener una intención desinteresada, pero al menos no tan interesada como es la ahora, ¿verdad? Y como bien mencionaba, viceministro, hasta ahora estamos en crisis, el transporte público paraguayo representa un fracaso para la democracia, y uno de los pilares de ese fracaso es el sector empresarial, lamentablemente. Y eso que yo generalmente no estoy a favor de agrandar el Estado, o de que el Estado adquiera instituciones, entre otras, pero teniendo en cuenta el fracaso tremendo de la Cetrapam, por ejemplo, yo no me cierro a la idea de nacionalizar totalmente el transporte público y que el Estado trabaje en base no a un interés financiero, sino a un interés social. En primer lugar, consultarte qué hacemos con la Cetrapam, teniendo en cuenta que ellos son los principales problemáticos en el tema de los que te hacen las reguladas, entre otros, y en segundo lugar, sobre la posibilidad de que el transporte público sea público literal o nacionalizar el transporte público. Yo creo que, primero que nada, mi enfoque va a ser, voy a invitarle a todos a jugar con las reglas que vamos a diseñar. Y el que no quiere jugar, esto es una política pública, y que participe en otra actividad del sector privado. Y hay que poner fuerza en el cumplimiento de la norma que vamos a hacer. Hoy yo tengo que trabajar con la Cetrapam, tengo que trabajar con UCETRAMA y FETRAN, tengo que trabajar con el sector privado. Yo no vengo desde un punto de vista a cortar por cabeza, voy a trabajar uno a uno para decir que se cumpla lo que hoy está. Y en las nuevas reglas de juego que vamos a diseñar, bueno, invitarles a que participen de estas nuevas reglas de juego. Sí, una consultita al viceministro. De hecho, el tema transporte se refiere al tema de los ómnibus, a todo tipo de vehículos. Sí, sí. Pero eso no está vinculado en su gestión al tema de rutas. El mal estado de las rutas, ¿verdad? Es decir, puede estar cargado con unas intenciones, ómnibus nuevos, servicios de calidad, Lo decía, y los claro. caminos en pésimo estado. Claro. Yo por eso hago la pregunta si hay un vínculo directo entre su gestión de ómnibus y de ruta, o rutas por separado. Yo estoy en el Viceministerio de Transporte, está en el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas está encargado de estos temas viales, inclusive en los municipios. Así que hay una combinación de estrategias que también, evidentemente, vamos a hacer con las otras áreas del ministerio donde estoy. Tenemos que trabajar con los municipios para esto. O sea, hay muchos frentes de coordinación, tenemos que hablar con todos. Pero en el Ministerio de Obras Públicas se hablan de las rutas también. Así que es un trabajo complejo, pero requiere la participación también de otras. La seguridad también. Claro. ¿Por qué no? La seguridad en las paradas. Claro. Emiliano, vos sos el representante de la sociedad a partir de esta semana en esta situación. Vos tenés que jugar a favor de la gente, ¿verdad? Para eso vine, Carlos, No, para por eso. la ciudadanía, política pública. Pues, estoy repitiendo lo que vos dijiste el otro día. Yo quiero hacer, y esto es política pública, se te elige y votás para defender los intereses del ciudadano, Así es. ¿verdad? Y controlar el funcionamiento del sector privado en el cumplimiento de un servicio muy, pero muy esencial. Entonces, si vos tenés que definir hoy el sistema, el servicio de transporte público, el nuevo viceministro de Transporte, ¿cómo define hoy el transporte público en Paraguay? Cuando estoy hablando de Paraguay, digo Asunción y área metropolitana. Sí. Es un sistema fallado. El transporte público es un sistema fallado. Sí, Carlos. Y ese sistema fallado tenés que revertir. Con la estrategia que voy a, y con el apoyo de ustedes también. Es un sistema fallado. Tomamos nota de eso. Puede que sea antes que aparezcan algunos visos de solución en el ámbito del transporte, pero va a pasar todo mayo, va a pasar todo junio, va a pasar todo julio, y ahí se van a completar los primeros 90 días de administración, y ahí no solamente tendríamos que ver síntomas, sino tendríamos que ver ya transformaciones, si es posible, en el ámbito del transporte, porque a mi lista de calificativos, desconfianza, vas a tener que luchar con la desconfianza. Si yo te muestro los mensajes, la gente ya A mí me lo dicen, Carlos. sí, ya no cree te más creo, en lo no que creo más. dice. Porque repasas todo lo que estuvieron en estos 10 últimos años y qué es lo que cambió. ¿Verdad? Entonces, desconfianza, yo te dije mentira, humillación, indignación y vos dijiste frustración. Todo esto tiene la gente que utiliza el servicio de transporte público. Pero, como te decía el otro día cuando hablábamos por primera vez en el cargo, que sea con éxito. Porque si tenés éxito en tu función, el transporte público va a tener éxito. Así que sé que tenés otros compromisos, tenés otras obligaciones
y valoramos mucho que hayas venido tempranito a compartir con nosotros No, aquí en por favor. Ñandutí y las Un veces gusto, que sea muchas necesario. Con todo gusto y a la hora que sea necesaria también. Estamos para comunicar a la gente lo que tenemos que comunicar. Muy amable. Emiliano Fernández, viceministro de Transporte aquí en la gran cabina en Ñandutí. Yo quiero compartir con ustedes en lo que dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Por favor, Asunción y área metropolitana. Estuvo 35 minutos el señor Emiliano Fernández con nosotros, viceministro de Transporte, y dice que el transporte público en Paraguay es un sistema fallido. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo? Vaya, chico, oye, el pronóstico del tiempo... Arapitu Kwa. ¿Estás Arapitu. escuchando? Ahora, Arapitu ¿Y tú? Kwa. ¿cuál? Voy a leerlo. Ya es, ¿no? Sí, Yaikuata Arapitu. 36 grados. ¿Cómo de? Haku Koroyo este día. Jacueterei. Alcotereína. Sí, Haku mira. Tereita. Porque va a ser. Ah, Ahora el todavía futuro. está relativamente agradable. Sí. 36 grados temperatura máxima prevista para hoy. A pleno sol prácticamente. ¿Eh? Fíjese para mañana domingo. Baja un poquitito la temperatura máxima, pero también un domingo con sol, 34 grados la máxima. Está terminando el mes de abril. El lunes, 35 grados la máxima. Increíble. Y para el martes, 30 de abril, día de Boejara, Ujú. día del maestro, Sí, cierto. la temperatura máxima llegaría a 35 grados. Se nota que no hay lluvia o hay baja probabilidad de lluvia para el sábado, para el domingo, para el lunes, para el martes. Termina el mes de abril el martes, el 30. Y el 1 de mayo es feriado, es Día Día del Obrero. Internacional del Obrero. Va a Pojara Ara. Va a Pojara Ara. ¿Cómo? Va a Pojara. ¿Va a Pojara? Ara. Ara. Sí. Va a Pojara. ¿Va a Pojara? Ara. Muy Por ahí. bien. Sí. 1 de mayo. Y ahí la temperatura va a llegar a 35. Está bastante lindo para un rico asado. Sí. Asayecue, Mm. Tenemos que hacer algo urgente. Sí. Hace mucho estamos mandando, ¿eh? Sí. Bien, no, antes tú ya la fiesta del Día del Obrero, ¿te acordás? Muy buena. Cacuá. Asado, Cangüelo. eso era. Y después se fue debilitando esa costumbre. Hoy no va a haber nada nomás, hoy Podemos poner de moda de vuelta acá en la Nueva Ñandutí. no, hay que poner, pero ahí, porque el trabajador se merece. Sí, Claro, sí, claro, Sí, toda la vida. Merece. Pero atención, que el jueves va a bajar la temperatura y posiblemente ingrese un frente frío, El primero. el 2, El 2. porque el primero va a llegar a 35 la máxima No. y a partir del jueves bien empieza a bajar. El primer frente frío de otoño, digo. Ah. El primer, más o menos. Tampoco Sí. no es un frente helado. Pero 19, mira que de 10 a 19 va a ser la mínima y la máxima 26 grados en Asunción y en el área metropolitana. Y decían y nos contaban el otro día que a partir de ahí es muy probable que ingrese un frente frío y se tengan temperaturas más otoñales. No sé si invernales, pero más otoñales. Vamos a mirar algunos títulos. Estamos cerca de Curuzuara. El 3 de mayo. Será mi cumpleaños. El 3 de Sí, mayo. el 3 de mayo. Y ese Curuzuara pico es propio el Día de la Cruz. Día de la Cruz. Es nuestro nomás, o se celebra, se festeja en... No, en el mundo cristiano. mundo cristiano. Y dicho sea de paso, Carlos, hoy es el Día del Patrimonio Cultural Paraguayo. Epa. Eso incluye Mira, todas las manifestaciones de la cultura de nuestro país. La gastronomía, en el arte, todo, la música, la danza. ¿Día de qué dijiste? Patrimonio Cultural Paraguayo, 27 Lo que de nos abril. identifica. Claro, lo que- exclusivamente la los que- paraguayos, Ñanembae, que tereré, pojañaná, ellos para, ori, y que paite, Ñanembae, Mira, obra, pues, bombero, plata Sopa paraguaya. pasó Paraguay. ¿Qué otra cosa? Algo que nos identifica, la música también. Por supuesto, y música. todas las expresiones artesanales como Ñandutía, Opo, Viví, Poncho Hoy 60 día- listas, hoy, 27 de abril, y también hoy es el Día del Diseñador Gráfico. Ah, mira. Hoy también es el Día del Médico Veterinario, Mwembapo Janohara. ¿Mm? Y también es el Día del Tapir, del Borerí. De Epa. Ricardo. Mira, un poco. Sí, va a morir. Sí, hay cuá. No, de Hay Iguay. cuá, no, De sí, hay Iguay. cuá. Sí, hay cuá, Carlos. Y el cumpleaños de Amado Neri Farina. Completo y típico. Sí, completo. Mira un poco. Eso Se la va mano. igual, vamos, y me va igual. La voz de Paraguay. Amadito, mañana viene tempranito a las 5 de la mañana. Hoy estuvo más temprano Domiciano, como todos los sábados a las 5 de la mañana, Amadito, el día después de su cumpleaños. Yo tengo un primo que es veterinario, Roberto Parzajú. Muchas felicidades para él y a todos los veterinarios, muchos amigos veterinarios. Pero varias cuestiones o varios hechos, digo bien, se celebran en un día como hoy. El Día de la Gente de Viaje también.
El día de la gente de viaje, ¿cómo sería eso? Y del Y nosotros, el- claro, Yehó Motenon de Jara Ara. El Yehó es el Ir, viaje. sí. Ir. Y bueno, eso, Yehó Ara. Mira, pues, ¿no? Eso es un día importante para el turismo, Guadalajara. Claro, y hablábamos recién de obras públicas, el ministerio, en fin, todo lo que está vinculado a la parte turística, fuente de ingresos, de recursos para nuestro país. Entre paréntesis, Carlos, abrazo para la gente veterinaria. Una también que se llevó un susto tremendo esta semana con ese hombre que que amenazó con tirarse desde la antena. Yo quería que le atiendan a su mascota. A su gatito. ¿La atendieron? Y no, bueno, pues ¿para qué vio te subí? Y bueno, Por eso. es cada cosa que ocurre también. Bueno, estamos en la gran cabina de Ñandutí, son las 6:42. El diario digital de Radio Ñandutí le tiene al presidente de la ANDE como principal protagonista. ¿Por qué? Porque ayer estuvo en el horno Sí, señor. el ingeniero Félix Sosa, programa que conduce Álvaro Mora junto a Ricky Alderete y al Pato Obando. Y se rescata este título en esta página digital, en este diario digital de Ñandutí. Dice energía diferenciada. ¿Qué significa? En entrevista con Ñandutí, el ingeniero Félix Sosa dejó entrever que la ANDE podría tener precios diferenciados, disminuir el costo a sectores vulnerables y hay grupos de consumo que pueden pagar más. Lo estamos estudiando. Sobre el robo de cables y el contrabando de cobre dijo, le perjudica a la ANDE y por sobre todo a la ciudadanía en la costanera norte. Se repuso como 5 veces el cableado subterráneo y se tuvo que poner de forma aérea porque es la única forma de evitar que se robe. Esto ocurre a nivel país. Se le reclama mucho pues a la ANDE la telaraña de cable y compañía. Entonces se hace una inversión, se pone bajo la tierra y eso se convierte en una facilidad para el Mondajá. Porque no, cuando se sube pues, se nota que algo está haciendo que no debe hacer. Para robar, digo. Sí, sí. Y cuando está por abajo, Se le calle, facilita. sí, señor. Privilegios Foresport, dice la página digital de Ñandutí y pone la fotografía de Rocío Vallejo. Confirmó que su hija, la diputada, confirmó que su hija, Carmine Capini Vallejo, está comisionada a la Embajada Paraguaya en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York desde el año 2021. En Asunción es funcionaria judicial. Una buena noticia que tiene que ver con el Instituto del Cáncer. Ayer habló el director del Instituto Nacional del Cáncer con Clary y contigo, Francisco. Sí, señor. Habló también el doctor Ocampo, creo que es. El doctor Ocampo. Director Sí, médico. nos pasó ahí en el momento. Sí, y Doria, el director del INCAN, contó que desde diciembre que no tienen problemas administrativos con los fármacos para pacientes oncológicos. Es la primera vez en años que no hubo faltantes de medicamentos en los meses de enero y febrero. Chao Italia, dice otro título. La radio y televisión italiana realizará y emitirá un documental de 8 capítulos sobre el Paraguay. Mostrará las ruinas jesuíticas y otros puntos turísticos religiosos de nuestro país. El primer capítulo se emitirá el 8 de junio. Ayer habló con Palo, con Majo y con Juan Cáceres Troche, la señora Casati. Sí, señor. Ella es embajadora paraguaya. Y qué buena noticia esto que tiene que ver con mostrar lo que tenemos. Justamente estamos hablando de patrimonio cultural. Así mismo. Venían de reducción jesuítica de Trinidad. Sí. Y por ahí. Y por ahí, por ahí. Por Acoroyo. Por Acoroyo. San Come. San Come, San Damián. San Come y Damián. Está pasando por un mal Pero momento. también en Santa Rosa. Nosotros tenemos en territorio paraguayo 7 reducciones jesuíticas. La de San Ignacio, Santa Rosa, Santiago, San Cosme y Damián, la de Encarnación que desapareció y luego está la de Trinidad y de Jesús. San Come también está en crisis. Sí. ¿Verdad? De todas maneras, todo esto forma parte también de obras públicas, ¿verdad? Y requiere siempre una atención de parte del gobierno. Yo creo que en buenas condiciones, con una política turística, eso puede generar recursos, ¿verdad? Nadie está mirando eso como una fuente también de ayuda para los momentos en que el país necesita de recursos. Aparte, hermoso. Es importante, hermoso lugar, es importante y sobre todo forma parte de ese patrimonio cultural del Paraguay. Las dunas. Sí, quedaron como ruinas,
Bueno, y hoy en parte se han rescatado muchas de ellas. No se dice más ruina. Claro, hoy se habla de las misiones y claro, Difícil nomás que la gente deje de decir. Y no, porque se acostumbró así. Acá tengo varios nombres de veterinarios y veterinarias que ya se acoplaron a el saludo. Ah, muy bien. La doctora Cindy, a la doctora Liz, le cuidan a Atila y a Ciro. Ah, Atila. Sí, a Atila y a Ciro. Ciro es un nuevo integrante de la familia. Atila, un personaje, Carlos. No, Báez. Atila es de... Bueno, iba a decir no, así nomás. Felicidades por el día del veterinario, el día de la veterinaria. Y acá me dice Amado Farina que en realidad hoy es el cumpleaños de su papá, que se llama igual que él. igual que Ah, ahí Sí, está. Amado Farina. Entonces, ya le saludamos. 1930. Sí, Yo he visto entonces, su- entonces bueno. a ver un poquitito. Sí. Amado dice, hoy es el cumple de mi papá, que nos llamamos igual. Dice Amado. Y le pregunto yo, ya que estamos, ¿cuándo es el tuyo? Y el 10 de diciembre. Ah, Ya. bueno, ya hay cosas más, Ya hay ¿verdad? guau, guau. El 10 de diciembre ya tenemos a quien saludar. Gran persona, el papá de Don Amado. Sí. Tuvo hijos importantes. Sí, señor. Ahí está Bernardo con él. Por eso. Bernardo Neri Farina. El 10 de diciembre es el día de Derechos Humanos. Derechos humanos. ¿Ya? tal cual. Ya que Sí, estamos. sí. Falta mucho todavía para diciembre, pero ya estamos. ¿Qué dice ABC Color esta mañana, por favor? Títulos destacados 0994-44020 para que la gente comparta con nosotros. En Moñemina, Francesco, epa y ABC este día. ABC Color en la tabla de portada dice lo siguiente, señor Carlos Báez. Fiscalía paraguaya no consigue datos de Colombia sobre Pechi. Desde hace tiempo hay tufo a desconfianza hacia Paraguay. Emilarno Rolón dijo que el Ministerio Público no accedió a información del celular del agente fiscal Marcelo Pechi. Reiterados pedidos fueron desoídos por el citado país. Aguardan respuesta a planteo de reunión con pares caribeños. Aunque aseguró que intervención de los Estados Unidos nada tiene que ver con apuro, quedan dudas. A lo mejor le llamó Mandrake y ahora ya sabe cómo tiene que hacer, criticó a Rolón la senadora Esperanza Martínez ante nulo avance en investigación. Proseguimos con la lectura del diario ABC. En portada la imagen es categórica. Carlos Báez, dejada de audiencia, dice IPS sin remedio ni para su gerente. Y no, increíble la imagen. En guaraní hay una expresión que no es así, se dice ahí, con que se, es el comisario... El Mirko. Es el Mirko, ¿verdad? Sí, con que Y- sí, y con que acá- sí, Mirko. Acá es con que se dice el gerente de IPS. ¿Cómo es? ¿Con qué se? Con que sí y ese gerente. IPS, hasta a mí una Hasta cosa mí, así, ¿verdad? claro, claro, hasta mi madre. Ya no va de Piopea. El famoso cuchillo, ¿cómo era? En casa de- Casa de Herrero. un cuchillo de palo. Sí, sí, sí. No, pues esto no puede ser. Ese picó el gerente de IPS y él se fue para cambiar todo. Sí. Le sacaron a Carlos Morínigo de ahí. Y a propósito, habla a veces de este tema, dice González, el nuevo gerente, precisamente fue quien asumió el reemplazo del doctor Carlos Morínigo, que había sido destituido por denunciar faltante de hasta 40% de los fármacos. 40%. Entonces hay que sacarle al gerente hoy de IPS por lo que está contando. El galeno se excusó en que aguardan que se supere la situación con las licitaciones que están en curso. Pero Manombata, ya Manombata. Estados Unidos da un fuerte respaldo a la prensa contra las presiones, dice también ABC. El desdesafuero. El desafuero. No existe. Deja en claro un juez y no pasó nada en el cumpleaños de Itaipú. Ayer Itaipú, cuyo tratado se firmó allá por 1973. 51 años. 51 años. Sí, sí. Y se hablaba porque iba a haber acuerdo de la tarifa, Oñembaí, la tema. Hay que llamar a Pedro Ferreira a felicitarle. Mira que todo lo que dijo se Hace cumplió. 3 meses está diciendo... Increíble. Igual a tipo, Sí, no entiendo, tipo. Al César lo que es del César. Sí, sí, sí. Bueno, fallan con ollas populares y manejarán hambre cero, dice también ABC Color, que dice última hora, muerte en Luque, intendente evade negligencia con excusas. El jefe comunal sostuvo que el suceso se dio por causas naturales y que eso escapa de sus manos. 2 mujeres fallecieron tras caer al cauce de arroyo sin protección adecuada. Ahí hay una combinación también de hechos. Tapebaí, Está pegado ahí. después protección, ¿verdad? Y también hay una cuota, lastimosamente la vida no se recupera, pero a veces nosotros no dimensionamos el peligro. Y ya tenemos ejemplos. 2 jóvenes, en poco tiempo, murieron 2 jóvenes militares. El cuerpo de uno de ellos se encontró, el otro hasta hoy no se encontró en la zona de Lambaré, ¿verdad? Ahora sucede con una mamá y con una hija. Entonces ahí también tiene que haber una cuota de compromiso y de responsabilidad de nuestra parte.
¿verdad? Así mismo, sin ninguna duda. Y es justamente la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado, el velar en este caso por la atención a los ciudadanos. Pero lo que decíamos ayer acá en la gran cabina, Boejara, porque la respuesta del intendente es, y probablemente tenga razón, o sea, para ser sincero con la audiencia, él decía, el municipio no tiene la capacidad financiera de arreglar lo necesario, necesitando el acompañamiento estatal. Pero el gran problema es que Obras Públicas ahora está lleno de deudas, ¿verdad? Y estamos hablando del segundo o tercer municipio con más habitantes. Se entiende que tiene que haber un buen ingreso en materia de impuestos. Por eso, pero aún así él se queja de que no tiene los recursos. Así es, Boejara. Y punto importante también a Echeverría, yo creo que más allá de lo sucedido, lo que se le cuestiona mucho fue la ausencia en el momento del hecho, ¿verdad? La falta de un comunicado, la falta de ese tacto político con su gente, ¿verdad? Creo que si de repente mostraba un poquito más de tacto, las críticas iban a reducirse, ¿verdad? Y siento que por acá me acaban de pasar un mensaje al privado y me dicen, increíble lo de Pedro Ferreira, le sigo todos los días y todo lo que dijo el ingeniero se cumplió. Sí, con relación a Itaipú. Decíamos también respaldo contra abuso político, dice el diario Última Hora. El cartismo instala y luego desactiva la pérdida de investidura de Rocío Vallejo. Banco de Tejidos benefició con injerto a más de 50 asegurados, pacientes de ortopedia y traumatología. Marcelo Benítez, un paraguayo designado por primera vez como nuevo CEO del grupo Millicom. Dólar continúa al alza en el mercado y se encarece 50 guaraníes durante la semana. Y el diario La Nación, algunos títulos que compartimos también con ustedes esta mañana. Ayer el presidente de la República estuvo en la zona de Misiones. Sí. Fue a mirar, a hacer un sobrevuelo y a recorrer posteriormente y visitar a la gente. Hoy por hoy, Boejara, David y Francesco, Ñembucú, creo que 4 o 5 localidades de Ñembucú y algunos barrios de Pilar están afectados por mucha lluvia caída. Y entonces eso generó inundación. ¿Cuánta producción agrícola? Opa. Y es una producción, en realidad que no es una gran producción agrícola porque es una zona más ganadera, que también está perjudicada, pero lo que plantaba la gente, lo que tenía en su huertita, en su chacrita, era para el autoconsumo. Claro, desde ese punto de vista la pérdida es tremenda. Tremenda, Sí. pero verán, necesitan asistencia importante porque quien más que menos tenía su mandioca, posiblemente su maíz, Claro. mandioca, abatí. Mi hija Betén anda ahí, ella sí mandió. Después de tener algún que otro tipo de animal, y con la inundación se complicó todo. 4 localidades del departamento de Ñembucú y dicen que Villa Florida es otra de las localidades muy afectadas. Y hay una fotografía que pone el diario La Nación, donde se puede ver las casas tomadas por el agua. Hay una pequeña fotografía donde el presidente de la República la abraza a una de las señoras afectadas. Peña realizó una visita a las familias desplazadas por las inundaciones en el distrito de Villa Florida, departamento de Misiones, para corroborar la situación en el terreno, así como observar la asistencia que están brindando los organismos del Estado. Unas 200 familias fueron afectadas. La escuela Artigas, lazo entre Uruguay y Paraguay, llegaron en la última hora un grupo de jinetes. Sí. Impresionante. Vinieron desde el Uruguay, ingresaron por Encarnación a nuestro país y bueno, llegaron en las últimas horas y formaron parte de este centenario de la escuela Artigas. Gustavo Leite, senador nacional, dice: con Hungría hay mucho que compartir. Son algunos de los títulos destacados esta mañana por el diario La Nación. Yo decía lo del Curuzuara. Esa es una cuestión también que tiene que ver con nuestra tradición. Por supuesto, está muy arraigado por muchos motivos. Ya empezamos con el tema guaraní, por el Curuzú Ara, más que sea el Día de la Cruz, acá ya tomó identidad y se le dice Curuzú Ara. Y que de hecho la palabra Curuzú también es un hispanismo. La cruz como tal, así como la conocemos, no es propia de la cultura guaraní. Llegó acá obviamente con la presencia de los misioneros a partir de 1600, 1610. Y entonces, como el guaraní tiene lo que se llama las sílabas directas, donde se construye con una consonante y una vocal, cuando yo digo CR, esa es una consonante compuesta que no existe en guaraní. Entonces, te doy un caso concreto. BL no tenemos en guaraní originalmente. BR tampoco. CL tampoco. CR no. Siempre es una consonante o una vocal. Por eso que algunas palabras, cuando ingresaron al guaraní, se les tuvo que poner una vocal en el medio. Y allí fue el caso de cruz, y entre la C y la R se puso la U. Se repitió la U y quedó Cu, Ru, Su al final.
y se creó la palabra cruz así. Pero la CEPICO existe en nuestro No, yo me refiero al castellano. En guaraní es K-U-R-U-S, cursus. Se me Claro. escapó de repente, pues, Partiendo- la C no existe, ¿verdad? La C no, en guaraní no. Partiendo de la base original que era cruz, entonces, al no poder pronunciar cre, no existe, ¿verdad? En guaraní es una construcción muy complicada. Entonces, lo que hizo el paraguayo y el indígena en su momento fue crear una adaptación y meter la U. Ocurrió lo mismo con almidón, A-L. Pasó de A a R, aramidón. Yo les decía acá en una ocasión que a mucha gente le cuesta decir alquiler, dice alquilar, oye alquilar. Igual que alveja. Alberja dice, no, y exactamente por allí viene, arveja. Alberja va a decir nuevamente la gente. ¿Y por qué? Porque es una construcción no característica del guaraní. Nosotros vamos a encontrar muchos casos como esos, y una de esas expresiones tan populares que a mí siempre me llamó la atención es que al paraguayo normalmente no le sale la palabra problema, le sale polema, porque PR no es propio del guaraní, BL tampoco, blable es un fonema, un doble fonema que entró del castellano. Entonces acá muy comúnmente la gente dice tuisala polema, aña polemagina. Claro, ¿por qué? Porque construyen base al guaraní, que es un idioma muy simple, que tiene consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. No hay dobles consonantes. Todos esos casos de FL, FR no existen en el guaraní. Eso hace que siempre se ha concebido como un idioma bastante sencillo, fácil de pronunciar. Allí se parece, por ejemplo, a algunos idiomas como el japonés. Uno dice Hiroshima, siempre consonante vocal, Naka, Yama, uno puede decir cualquiera de esos. Y es una característica de los idiomas que, como el guaraní, tienen esa particularidad de producir palabras simples, nada complicadas. Es tiempo de volver a saludar a nuestro oyente o de saludar en nuestro idioma a quienes inician su jornada ahora y queda ese trabajo a cargo de Francesco. Va, Chapán de Pijarebe para toda la gente, Maiteí, buen día, sí señor, estamos acá ya transmitiendo la mejor energía en la gran cabina, don Carlos Baez, estamos con todo. Pocas palabras, pero le sale. Y ahora tenés que felicitar a los diseñadores, porque hoy es el día del diseñador. Yo te traigo un cartel del diseñador y vos, mirá, Francesco, lo que sería, si no teníamos diseñador, este sería el más o menos nuestra tarjetita, ¿verdad? ¿Quién escribió esto? Entre Sofi y Larisa está el tema. Feliz día del diseñador. Taanga Apojara. Taanga Apojara. No, Taanga. Lo que pasa es que él Imagen. no tiene la idea de... Taanga. Apojara. Apojara. Apojara el que hace imágenes. No, Taanga. Apojara. Imagen. No, pero perdón. Perdón. ¿Qué es tanga? El que hace, ¿verdad? No, imagen. Tanga. Foto, ¿cómo se dice? Y puede ser tanga también, ¿verdad? Foto Tanga. o imagen. No, tanga. No, Tanga. Carlos Baez, por favor. No, me está matando. No, me está matando, Carlos Baez. Tanga. Tanga Apojara. Apojara. Ara. Ara siempre es el O día. sea, Tanga, Apojara. Apojara, Ara. Espera. ¿Y Apojara qué? Apojara el que hace. ¿El qué hace? ¿Y feliz día cómo se dice? Feliz día, depende del contexto. Por ejemplo, podemos decir tan de Araponaité. Si yo me refiero a una persona tan de Araponaité o tañan de Araponaité. También puedo decir, con respecto a un buen amanecer, un lindo amanecer, tan de Araponaité, si es para una persona al que yo me dirijo, o tañane con Araponaité. Que amanezcamos todos bien. Estoy feliz, ¿cómo se dice? Claro. El hecho de es la alegría. Lleva paité. Pamé. Lleva paité. Pamé. Lleva tereí. Muy bien. Pero me sulfurá de repente porque... Y poder agregarle algo más, que sea un poco más largo, puedo decir tereí rasá. Pero eso ya es descomunal, una alegría fuera de serie. Ese no sé cómo va a ser. Yo comemos un asado el miércoles por ahí. Pero nosotros en la gran cabina solemos estar así. Solemos estar. Tereí rasá. Sí, señor. Ñandé, Carlos Baez no me tiene paciencia. No, ¿cómo no tiene que tener paciencia? Pero usted, el público pues, es muy exigente. Nosotros vamos a cerrar. Ahí está, por eso que le dice luego Franchella. Y ahí empieza todo el lío. No, pues sigamos. Entonces, hoy es sábado. ¿Cómo se dice sábado?
Ara Pocoy. Ahora, pues, Siguiendo la línea del portugués que hablamos, Arateí, Teí de Peteí, domingo, Aracoy, el lunes, Arapuy, martes, Ararundí, miércoles, Arapó, jueves, Arapoteí, viernes, Arapocoy, sábado. Y Arapocoindí, Arapocoy 7 en D conjunto, semana, Arapocoindí la semana. No hay una traducción directa del lunes, ¿verdad? O del martes o del miércoles. No. como el primer no. día, es el primer día. Siguiendo ese Como, mismo. Primera feira y algo. Así mismo, así mismo. Brasileño. ¿Y cómo Bojara, la otra vez mencionaste algo que justamente me consultaron en la semana un oyente que no entendió bien, el tema del horario guaraní. Tú lo mencionaste, que dijiste, la hora paraguaya es una realidad, no es un mito. Claro, por eso es que nosotros, y esto no es una crítica, es simplemente la descripción de una realidad Claro. cultural, ¿verdad? Nosotros no nos movemos sobre la hora en números. Y yo le pregunto nuevamente a alguien, ahora pero alguien me dice, ¿cuándo hay tema? O pijarema, pijaré asayé es la siesta. Caruma, pituma, dice, pituma puede ser las 5, las 6, las 7, la hora que va entrando el sol. O pijarema es. Ese tipo de vínculos con esa descripción del tiempo es muy guaraní, donde no se habla de números. Acá nosotros, por esa circunstancia del apuro y del estrés y todo lo demás, bueno, yo tengo que decir 12 horas, 45 minutos, 33 segundos. O sea, tengo que ser muy preciso. En el mundo paraguayo, y sobre todo hablando de la gente que está bien en el interior, nunca olvidé a una señora, la zona de Casa Pa, yo me quedé a dormir y ella antes de dormir me dice, vale, hora de orejota. Y yo le iba a hacer las 6, le digo, las 6 de la mañana. Y ella me dice, al alba orejota entonces. No, las 6 al alba no pea, me dice. Ella no aceptó mi descripción de hora en decirle las 6 de la mañana. Cuando sale Para el sol. ella era al alba, cuando sale el sol, al aparecer el sol. Mira, pues cómo dejará. Y eso, casos como esos son comunes. Entonces, uno a veces, hablando con la gente, uno va a escuchar mucho ahora, hasta qué mañana. Y hasta ahora se dicen, por ejemplo, nos encontramos cuando sale el alba. No hay un horario específico. Claro, y Ayuyujuta con Emiré, o Pijarebe, o Asayé, claro, Caru, Petú. Y eso que dijimos también con respecto al amanecer mismo, está el antes del amanecer, que es con envolver. El Coé propiamente, que es ya el amanecer. Pero antes hay unos espacios como por ejemplo el Coetí, cuando uno comienza a ver esa pequeña claridad. Y cuando ya la mañana se pone medio amarilla allí con el reflejo del sol, entonces dice Coetú. Coé, el amanecer, y yu de amarillo, yu es amarillo. Entonces, y ya después de estar con después de estar con el ba. Otros dicen con soró, cuando ya amaneció todo, cuando ya es prácticamente imposible detener la salida del sol, con soró. Y son, repito, descripciones que hace popularmente la gente y lo hace en guaraní, no siguiendo la numeración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que sencillamente marcando el tiempo de acuerdo a la ubicación del sol, por ejemplo. Don César Ruiz Díaz, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Un placer saludarte y mi respeto a los que están en el piso acompañándote. Don César, en un momento de nuestro programa esta mañana de sábado acá en Ñandutí nos visitó el nuevo viceministro de Transporte y él dijo que el subsidio está cubierto hasta el mes de febrero en el tema de transporte público. Quiero creerle al viceministro, pero necesito reconfirmar con ustedes. ¿Eso es así? Se debe todo el mes de febrero, ¿cierto? Y unas 15 empresas que todavía no cobraron marzo. Ese es el panorama. No, perdón, pero se debe todavía febrero. 15 empresas que no han cobrado todavía febrero y la totalidad a la gente en marzo. Es así como dice el viceministro. Se le escaparon las 15 empresas de febrero nada más. Ajá, y esas 15 empresas, ¿qué monto equivale más o menos? No tengo el monto porque eso varía mes a mes, empresa por empresa, porque depende de la cantidad de validaciones que hayan tenido. Uh-huh. Ahora, entonces se redujo considerablemente el tiempo de deuda. Sí, anteriormente estábamos en 4 meses, 5, llegamos a 180 días de atraso. Hoy se debe solamente febrero, 15 empresas y la totalidad de marzo. Y posiblemente, bueno, ya estamos fines de abril, la totalidad de abril. Y de aquí a poco, a la próxima semana ya
se da como cancelado el mes de abril, ¿verdad? En el tema del transporte público, ustedes los empresarios son los grandes responsables de que no tengamos un eficiente servicio de transporte público, César. Sí, esa es la mirada que se le da. Ujú. Pero acá el ineficiente es el gobierno. ¿Por qué? Y digo los gobiernos. ¿Por qué? Porque el empresario del transporte es un prestador del servicio. El empresario del transporte no fija ni el precio del servicio que va a prestar, se lo fija el Estado. Y además de fijarle su precio, le dice te lo voy a pagar de esta manera. El 50% te lo pago yo como Estado y el 50% lo paga el pasajero. Y estas son las condiciones que tenés que prestar el servicio. Y uno presta el servicio en las condiciones que ellos imponen en un pliego de bases y condiciones. Pero ¿dónde está el problema? No hay un plan maestro de transporte. No hay un norte en el transporte. ¿Qué se hizo en transporte público? Digo nada más, 8 meses. En 8 meses. Absolutamente nada, con mayúsculas. Yo diría, Nada. en 8 meses si nos referimos estrictamente a este gobierno. Por eso hago referencia a esto. ¿Y qué se hizo en 5 años pasados? Nada. Absolutamente nada. Pero ¿quién, La gente cree- ¿quién tenía que hacer, César? La gente cree que hay que comprar buses nuevos, pero la compra de buses nuevos hoy significa que eso dentro de 5 años se vuelven a convertir en obsoletos. Porque lo mismo que sucedió cuando se compraron 360 buses o 380 buses con aire acondicionado en el año 2015, hoy esos están obsoletos. ¿Por qué? Porque no hay una sostenibilidad en el modelo de operación. Hablamos de que vamos a hacer carriles exclusivos, de que vamos a hacer semáforos inteligentes, de que vamos a hacer paradas a 500 metros, pero nos quedamos en el discurso. Pero ¿quién tenía que hacer eso? ¿Quién es la autoridad de aplicación? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que nos dan y operar de la manera en que nos permiten operar en función a lo que nos pagan. Vos sabés que cada vez que yo entiendo, César, que para nosotros es importante que hables, pero cada vez que hablas generás una serie de reacciones porque PE la culpable, ustedes son los culpables del transporte público y el deficiente transporte público de pasajeros. Eso es lo que le queda a la gente. Y decía recién el viceministro de Transporte, el sistema de transporte público en Paraguay es un sistema fallido. Pero yo le decía que él es el responsable y él es el que tiene que estar al lado de la gente para que la gente pueda tener ese mejor servicio. El sistema de transporte público actual es un sistema perimido. Es un modelo que ya no va más. Pero el que tiene que generar el modelo, el plan de transporte, es el gobierno, es la autoridad de aplicación. Bien lo dijiste. Nosotros no podemos salir a operar como se nos antoje, no. Nos ponen condiciones, hay empleo de bases y condiciones que determina desde la A a la Z cuáles son las calles, los horarios, la cantidad de buses que se tienen que operar. Es un esquema bastante complejo, pero, repito, es un modelo perimido que se tiene que reestructurar. Sistema fallido para el actual viceministro de Transporte, modelo perimido para el representante de un sector de un gremio muy interesante. ¿Ustedes se reunieron con Fernández ya, César? Sí, nos hemos reunido con él, hemos charlado de todo este tema, hemos consensuado de que este es un modelo que no va más, hemos consensuado de que hay mucho por hacer y que cambiar este modelo va a llevar su tiempo, pero tiene que ser un modelo que se tiene que copiar de otros modelos exitosos. No tenemos que inventar la rueda, se inventó hace tiempo, la pólvora también. Hay que copiar modelos exitosos de modo a acelerar el proceso de transformación. Y la paciencia de la gente, yo no sé si aguanta, César. Pensando un poquitito en eso, yo entiendo, si los responsables dicen que es un sistema fallido, si vos decís que es un modelo perimido, que ya no va más, y mientras tanto... Pero ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere más buses. No, la gente lo que quiere es llegar
tomar un colectivo como corresponde, llegar en tiempo y forma y retornar de la mejor manera posible a la casa. Eso, quieren más buses en las calles, pero eso no es la solución. Nosotros vamos a largar 300 buses más a la calle. Quiero hacer contigo el ejercicio. 300 buses que tienen 12 metros. ¿Vos te imaginás el espacio que eso ocupa? Con la escasez vial que tenemos, o la insuficiencia vial que tenemos, lo que vamos a hacer es trancar más el tráfico ya trancado. El problema acá nuestro es que todo el mundo se mueve a una misma hora. El problema es que tenemos que hacer un horario escalonado. Y hago siempre la analogía de la lluvia. ¿Te das cuenta cuando llueve 100 milímetros en 20 minutos o 30 minutos lo que pasa? Autos arrastrados, fallecidos, desastres, inundaciones, familias que abandonan sus casas. Pero ¿qué pasa si llueve 200 milímetros en todo un día? Es un lindo regadío. Entonces lo mismo pasa con los pasajeros. Todo el mundo entra a la mañana a una hora y todo el mundo sale a una misma hora. Nadie se queja en el transcurso de la hora muerta, que son de 9:30 de la mañana a 11, a las 10 de la mañana, ¿no? Nadie se queja. ¿Por qué? Porque no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atacar esa hora. Empezar a escalonar los horarios, que el sector público, privado y estudiantil tengan distintos horarios de ingreso y de salida. Es una de las alternativas. César, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Francesco Fiorio. Tengo algunos puntos. ¿Cómo estás, César? Antes de nada, buen día para vos. Bueno, en primer lugar, yo nomás no concuerdo con decir que 300 buses nuevos van a significar mayor ocupación en la calle, porque yo creo que 300 buses nuevos muy probablemente representen la ocupación de los buses, pero también va a representar que cientos de paraguayos dejen de usar sus autos, por ejemplo. O sea, a medida que haya más buses en las calles, la lógica te dice que va a haber menos autos en las calles, y creo que ese es el objetivo principal del transporte público, que la gente deje de usar autos para usar buses. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí lo que me parece nomás, no quiero usar la palabra desleal, pero me parece nomás que cae mal el hecho de que cuando se le escucha a un César Ruiz Díaz, que es un referente de transporte público, encabezada de CETRAPAM, está siempre en el ojo del debate, decir que solamente depende esto del Estado, es ahí donde genera mucha molestia, porque así como de repente en el debate del hambre cero, por ejemplo, estuvieron metidos los empresarios que proveen de comida a los colegios, creo que en el debate del transporte público los empresarios podrían también proponer ciertas propuestas o ciertos cambios necesarios. Por eso a mí creo que ese es el punto donde cae mal, cuando el problema va por parte del gobierno, sí, pero también de los empresarios, y los empresarios no se quieren hacer cargo. Ahora, independientemente de eso, ¿qué propuestas, por ejemplo, propondría César Ruiz Díaz o la CETRAPAM para paliar esta crisis del transporte público? Y no te hablo de grandes propuestas, César, sino de las pequeñas propuestas que podemos ir dimensionando a corto plazo. ¿Qué tenés en agenda, César? Primero, Francesco, lo de los 300 buses es una analogía. No, claro. O sea, bueno, perfecto, ya veo claro. Lo segundo, hay medidas que se tienen que tomar de manera urgente, baratas y eficientes. Primero, ¿por qué no construimos los carriles exclusivos de transporte público? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Dignificar el viajar cotidiano de la gente, a fin de motivarlos a dejar sus coches o sus motos y viajen en transporte. La primera gran medida, carriles únicos de transporte, pero controlados, no como se hizo en la Chaco, que se pintó y no se controló. Se controló un día, 2 días. Hoy ahí hay bicicenda, motocarro, motochorro, cualquier cosa, menos buses. Entonces, carece de eficiencia. Se tienen que hacer los carriles, inclusive en Ucigallaga, en la Chaco, se tiene que controlar y se va a ver la diferencia que existe. Ese puede ser un solo cambio. Se tiene que hacer la obligatoriedad de paro cada 500 metros. Pero acá nuestros buses paran cada cuadra, porque la gente quiere que se le baje frente a la casa, frente al trabajo, frente a la universidad, frente al colegio. Cada 500 metros, entonces lo que el pasajero caminaría son nada más que 250 metros, porque puede tener a la derecha o a la izquierda una parada. Lo tercero, podemos empezar a hablar de una integración tarifaria, donde en el rango, en el gap o en el lapso de un cierto tiempo, con una sola tarifa, él puede hacer
conexiones con otras líneas. Y te doy 3 ejemplos sencillitos que no necesitamos de participación foránea, internacional, externa. Pero se vende acá la película que la solución al transporte público es traer vehículos eléctricos. Ese es un paso que se tiene que dar el día que estemos preparados, porque sabemos que sí, es el norte, menor emanación de contaminantes, de monóxido de carbono, sé que es sinónimo de mejor calidad de vida, pero hoy la República no está preparada aún. Ahora, César, pero todos sabemos que muchas líneas dejaron de funcionar, ¿verdad? Sí, quebraron, sí, así mismo. Quebraron, ese es el término, quebraron. Dejaron de funcionar porque quebraron. Ahora, generalmente se escucha y se dice, se pudo haber evitado tal accidente en motocicleta porque la gente utiliza ese medio porque no hay transporte público de pasajeros. El tránsito va a estar mejor organizado si teníamos mejor transporte público de pasajeros. O sea, ¿pasa por la calidad o por la cantidad? Pasa por la calidad, porque si hubiese existido una mayor calidad, un modelo mejor remunerado que me exija tener más calidad, la gente optaría por viajar en transporte público. Es lo que dije anteriormente, dignificar el viajar cotidiano de la gente para motivarlos a usar. Y lo de las motos es discutible, porque hoy tenés motos que tienen cuotas que son el mismo precio del pasaje. Entonces ahí es otro foco. Ahí es donde tenemos que también atender la mirada, porque ¿qué es lo que pasa con las motos? Le ponemos a la gente motor entre las piernas después de bajarse una bicicleta y no tiene ni siquiera noción de lo que es la educación vial. Basta con salir a manejar en las calles y las motos se te meten a la derecha, a la izquierda, te llevan un retrovisor, en el semáforo vienen, se te ponen adelante, vos no podés avanzar. Es un caos por falta de cultura. Uh-huh. Qué bárbaro. Si vos que sos representante del gremio más importante de transporte, decís que este servicio está perimido, insisto, que el viceministro dice que es un sistema fallido, que nosotros decimos que la gente desconfía, no cree, se siente humillada, indignada y hasta frustrada. Yo no sé qué va a pasar con el usuario del transporte público en estas condiciones, César. Tomar las medidas urgentes, las medidas primarias, como estoy diciendo. Pero tiene que ser urgente y tiene que tomarlo el gobierno. Pero por supuesto, nosotros no podemos ir a decir, este va a ser un carril exclusivo desde acá hasta acá. Vamos a parar cada quien. Nos tienen que decir a nosotros qué hacer. Nosotros somos los prestadores nada más de un servicio que ellos disponen cómo se debe hacer. Y te dicen, te voy a pagar X por lo que vos estás haciendo. Entonces, ese es su presupuesto. Si queremos más cosas, ellos tendrán que ajustar sus presupuestos. ¿Este pago por kilómetros, qué decís? Es una alternativa que funciona muy bien en Colombia. En Colombia. Sí, funciona en Colombia y el pago por kilómetro es racional, es objetivo, porque finalmente los costos son por cada kilómetro que se mueve. Cada kilómetro gasto combustible, se deteriora mi cubierta, se deprecia mi vehículo, se gastan los repuestos. Es bastante racional, hay que construirlo y ya hay modelos hechos. Es decir, repito, en Colombia está funcionando. Pero va a ser mejor por kilómetro que por pasajero, porque la excusa de los transportistas es no hay pasajeros. No, se tiene que empezar a evolucionar. En octubre, creo que del 2016, ya habíamos planteado la alternativa de que los costos tienen que ser por kilómetro, como Cetrapan lo hicimos. Octubre del 2016, hace exactamente 8 años. César, gracias por compartir con Ñandutí tempranito esta mañana. Un gusto siempre. Un placer y que tengan un buen día. Igualmente, adiós, hasta luego. César Ruiz Díaz, Cetrapan. Y mientras charlábamos con César Ruiz Díaz y poniéndonos, el que escucha, el usuario dice, yo no sé, el lunes no sé qué voy a hacer. En el horno. En el horno. Sí, total, Carlos. O sea que a mí me sorprende, Carlos, cómo nosotros normalizamos este tipo de declaraciones, ¿verdad? Y no
No, ni siquiera una crítica a César, ¿verdad? No, pero yo de rescatar lo que dice César, porque él te dice, no soy yo el que debe hacer, el gobierno te dice. Yo no sé si están así, Carlos, Pero sinceramente. entonces, ¿por qué no? Pero ¿quién debería? Pero el sector empresario no puede lavarse las manos desde el punto de vista de decir, yo solamente proveo el servicio. ¿Y quién pone las reglas de juego? No, está bien, pero el sector empresarial tiene que proponer también. Te pongo un ejemplo de Ambrecero, Carlos. Mucho se le pegó en su momento a Miguel Cardona, por ejemplo, expresidente de Olimpia, porque estaba metido en el debate del Ambrecero y le decían, che, pero vos sos empresario. Y sí, pero el que provee el servicio, o sea, tiene que tener una voz autorizada para decir... No, pero yo creo que alguien tiene que controlar. Claro, hay una cuestión importante que yo creo que también en el contexto hay que analizar. Nosotros tenemos 2 o 3 entradas a Asunción. La mayoría de todos los problemas tienen que ver con trasladarse de Asunción o a Asunción a algún lugar, ¿verdad? Y tenemos una avenida Eusebio Ayala, una avenida Mariscal López, la autopista, la Traschaco y de este lado el acceso sur. Yo normalmente los miércoles suelo hacer un recorrido para llegar hasta el centro de Asunción a las 7 de la mañana. Yo tengo que salir a las 5 de la mañana de Capiatá. Y tardo 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y vengo en una cola lenta. Yo ya vengo preparado luego. No es para mandarle al diablo a nadie. Me entran unas ganas de decir de todo. Pero vengo, yo me voy a tú, ayuda. Pero es una realidad. O sea, arreglar el tema de los ómnibus por un lado, podemos poner el carril que dice don César, pero al fin y al cabo es un problema mucho más grande, más complejo. Nosotros tendríamos que tener otros accesos. No hay una sola calle recta ni en Asunción, ni en Fernando, ni en San Lorenzo. Uno va y dobla a la derecha, a la izquierda, una curva. Nada nos conduce de forma recta a un lugar. No tenemos vías rápidas. Ese es un problema que se agrega al tema del transporte público. Yo quiero insistir nomás, vamos a discutir, Francesco, este tema de la gran responsabilidad es del viceministerio de Transporte. Imagínate, Francesco, que el viceministerio no es que tiene la totalidad del transporte público del país. Tiene, que es importante, que es Asunción y que es el área metropolitana. Claro. Y no puede brindar un servicio como la gente. Sí. Porque vos podés ser transportista y vos podés hacer lo que querés, hacer lo que se te antoja. No. Vos tenés que someterte a las reglas de juego. ¿Y quién te hace? Mira, poné un poco, Sandra, lo que me acaban de enviar una publicación del 2016. 2016. Y mencionó César Ruiz Díaz hace un ratito, 2016. Dice, pasaje se debe pagar por kilómetros recorridos según Cetrapam. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Casi 8 años, porque esto es de octubre. Sí. Octubre. ¿Y qué le dijo hoy acá el viceministro de Transporte? Que debería ser así. Que se estudie la posibilidad. Cetrapam ya le propuso, vos decís, los empresarios tienen que proponer. Ellos le propusieron en el 2016. Está la publicación del diario ABC Color del 8 de octubre del 2016, donde dice, Cetrapam propone que el pasaje se pague por kilómetros recorridos. ¿Verdad? Y vamos a suponer que ¿sabe por qué yo insisto en la necesidad? Y por eso le dije al señor Fernández, al viceministro de Transporte, tenés que jugar a favor de los intereses del usuario. Vos estás en la función pública, el transporte público es un servicio público, como dice su nombre, sí, de vital importancia. Hasta es un derecho adquirido, un derecho humano, sí, ¿verdad? Entonces, el transportista dice, no, los transportistas son todos un desastre. ¿Y por qué son un desastre? Porque le dejan, si es que es un desastre, porque le dejan que sean un desastre. Porque no tiene, hasta hoy nadie tuvo el coraje y la capacidad para decir, no señor, vos en estas condiciones no podés circular. Vos en estas condiciones hoy dejás de trabajar. Y no solo eso, no cumpliste con tu compromiso. Y no se te va a pagar, no sé, algo hay que hacer. Pero hoy nos encontramos que el gobierno te administra, te dice, este es un sistema fallido. Y el que te provee el servicio te dice, este es un sistema perimido. Andé mientras tanto, dejaron para ver. De castigo, Francesco, usted va a leer a continuación este mensaje. Dale, señor. Le podemos llamar a la gente de Opama también, Carlos, que están muy críticos con esto. ¿Me ha el mensaje? No. Marandú. Marandú, Francesco. No me podés hacerle. No, Francesco, es para aprender. No. Es para aprender entre todos. Maite. Bueno, es fuerte y es confiado. Bien confiado.
Parece el... Bueno, Atendé esto. Maite. Shangiru Cuera. Sanguiru fuera. Shangiru Cuera. Polo Gendú. Muy bien. Sanguiru fuera por Ogendú. No, pero yo respeto los puntos, Carlos Vaz. Tenés que aprender a leer, Carlos Vaz. No puedes ser un periodista de tu nivel Tenés razón. que no entienda las comas y los puntos. Polo Gendú, Gina. Co Arapocoy. Muy bien. Excelente. Está Pacheco ni por nada. No, estamos avanzando. Porque vos sos vos hiciste milagro, profesor. ¿Papi? Acá lo que se vino un bache. Sí. Un bachi. Un bache Núñez. Eso para estar a tono nomás con el tema de hoy. Ya buscamos. Ya buscaba. P. Puyo G. No. Puyo G, ¿verdad? Es de... Con J. P-U-J-O. Pujó. del sonido. Puyó. Yo creo que... Pusó. No, del No. sonido está diciendo que está escuchando. Pujó. Pujó Pujó la radio. Pujó escribió mal porque se escribe con H. Ese fue. Y ahí te escribieron con J. Carlos va. Y ahí estuvo la trampa, porque ahí, Francisco, porque la H se dice Pujo E. Pujó. Si te pone la J vas a leer Puyo E. Y ahí ya quedó Cañima. Voy a Esto fue una Y después que dice, trampa, Carlos Vaz. No, a ver. Una vergüenza esto de Carlos. Pujo E. Pujo E Ñandutí. Claro, escucha Ñanduti. Exacto. Huideche Maiteí. Sí. Tabagua. No, espera. Estaba. Bueno, estaba. Tabagua. Cuérape. Estaba igual fuera. A los ciudadanos. Claro, a los A mí me compañeros. cuesta esa palabra compuesta, Mosgara. No sé si va la palabra. Pero estás avanzando. Sí. Tabagua Cuérape. Muy buena. Tabagua Cuérape. Ja profesor P. Abey. Ahí, Sí. profesor Padre. Chelera. Ay, que le estoy leyendo un mensaje y después voy a decir que él te quiere. Dice, Francesco leyéndole el mensaje le parece a Juan Pablo II cuando vino a Paraguay. No, Rubén Galeano. Qué malo, doctor. Yo que tanto. Y ponemos la foto de Ramón Silva él escuchándole a Francesco. Yo que tanto aprecio. Por favor. Que dicho sea de paso, hoy también es el aniversario de la canonización de Juan Pablo II. Mirá, Va 23. Hoy 27 de abril. Mira cómo de te mira. 2014. Dice Sofía Adorno, Ramón Silva viendo a Francesco Fiore Pisurno. Una vergüenza que se presta a esto. Qué gran hombre Juan Pablo II, Mosgara, Sí. Ese paréntesis. Oye, por ahora no. Para cerrar con el tema del transporte público de mi parte, Carlos, yo concuerdo contigo, y más otra vez esta imagen que mostraste de César Ruiz Díaz. Eso es categórico. Si en el 2016 propuso y hasta ahora no se hizo, una vergüenza. Ahora, yo nomás creo también que César de alguna manera persuade mucho en el discurso de decir, por ejemplo, la gente quiere más buses y no es la solución. Claro que es la solución en parte. La gente no tiene buses ahora. O sea, ahora yo estoy viendo que esta semana se reunió la gente de Opama con el viceministro, con Fernández, y su principal reclamo fue, viceministro, no podemos seguir con las reguladas. Lo que vos contabas, Jara, 2 horas por día en un bus son... Hay gente que está la más. En la semana laboral, Mojara, son 10 horas por semana. Al mes son 40 horas. Son 4 horas de viaje solamente para hacer 15 o 20 kilómetros. Y al año son, Mojara, si no estoy mal, 48 semanas por día, son 480 horas que perdés en el colectivo. Sí. Y César Ruiz Díaz te está diciendo de que la solución no es más buses. Y aparte de eso nos dice, no, porque nos tienen que ayudar a que haya una parada obligatoria cada 500 metros. Hermano, ¿qué me le cuesta? Carlos, vos sos mi jefe, vos sos mi compañero de trabajo, sos mi amigo, pero también sos mi jefe. Vos me llamás a mí y me decís, Francesco, tenés que hacer esto, y yo hago y me callo la boca. Lo mismo en el tema del Cetrapam. Yo no creo que necesite César Ruiz Díaz que Fernández le llame al chofer y le diga, tenés que parar cada 500 metros para que se haga. O sea, No, a Fernández eso no le es lo tiene que que voy. llamar a nadie, él tiene que establecer el orden. Y ya está establecido, Carlos. El tema de los 500 metros. Acá, mira lo que dice un oyente, uso todos los días transporte público. Quiero sugerir que es necesario que haya paradas obligatorias y que se controle el cumplimiento porque los choferes paran en cualquier parte. En cualquier parte. Pero ahí, eso es responsabilidad. Multa, castigo, Está sanción. bien, pero Carlos, es como, yo voy a poner otra vez ejemplo del almuerzo escolar. O sea, hasta cierto punto nomás el gobierno baja la línea. El proveedor del almuerzo se encarga de la provisión. O el gobierno ahora tiene que pagar por el almuerzo y encargarse de que se provea. No, yo te pago, ya provee ya. Y si no provee, te multo. Pero en el caso de César Ruiz Díaz sería bueno decir, que él venga a decir, el carril exclusivo para los buses no depende de mí. Sí, ahí se respeta, se entiende.
Pero el tema de las paradas obligatorias depende exclusivamente de la CETRAPAM. Puede ayudar las multas, sí, pero la multa pues es necesaria cuando el empresario no cumple. Lo ideal pues es que cumpla. A lo que voy nomás, Carlos, es, yo no espero que todo el cambio venga de César Ruiz Díaz, pero tampoco espero este discurso. Este es un discurso muy fácil, y mientras tanto, como decís, la gente está en el horno. Yo sí soy un usuario que gracias a Dios no uso el transporte público paraguayo y quiera a Dios que nunca más lo use porque lo pasé muy mal cuando lo usé. Pero si yo soy un usuario de transporte público paraguayo, yo voy a decir, estoy en el horno. El lunes me esperan 2, 3, 4 horas. Y la realidad es que mientras Fernández y César Ruiz Díaz se ponen de acuerdo, el ciudadano sufre demasiado. Demasiado. La salud mental, Bojara, Es terrible. el paraguayo en el colectivo, los medios que te genera el estrés, el calor, la humedad, desastre todo es. Por eso te digo, yo insisto, yo no espero que el empresariado traiga toda la solución, pero sí que haya un sentido de urgencia. Acá tiene que haber un sentido de urgencia porque esto no puede ser así. Podemos hacer un... ¿Vos tenés clase, profesor hoy? Tengo mira. mi última clase, la siguiente ya me libero. Bueno, Sí, sí. dice Rubén Galeano, año Aguazún debe, Francesco, a ambos dejar a David Galeano. Rubén Oñé por ahí. Bueno, Moñé, sí, Oñé, por ahí, cierto. Y te digo, Rubén, vos tenés que estar acá, Rubén. ¿Cuándo viene el doctor? Que venga mañana, el doctor. Y él puede venir cuando quiere. A las 6 de la mañana. Ya le dice, dijo que no le está abierta la puerta tempranito, no se cierra. Encima yo necesito que el doctor venga, Carlos. Porque le estoy queriendo pechar para algún diplomado. No, así no. Que venga nada, doctor. Yo antes que Públicamente. antes que se vaya nomás, ¿quién dice? Estamos dispuestos. Estoy dispuesta a soportar guaraní de Francesco, dice Larita. ¿Sí? No, que No, y todos están compartiendo. Yo le digo, pues venía acá y sufrí el guaraní de Francesco. porque- mala Larita. No. Ella sí que es buena. Yo sí que. Estaba, dice, y por ahí Terei. ¿Querés leer este mensaje? Yo leo. Shahendun. De Moñeta, vaya Allá, Moñeta. De Moñeta. Marandú. Moñeta, Marandú. Francesco Fiorio, la gran cabina O Moñeta, Moñeta, Marandú. Poneme una música. No, que imagínate con ¿Sabes lo que pasa? Francesco. Yo pues necesito, Carlos, va de inspiración. Es que va a poner una música, vos pensás que es un poema. No, y a vos te pusieron cuando estaba leyendo los recuerdos. Es una obra de arte. Pero poneme una música, Andrés, poneme una onda, papá. No sé, una distinta sinfonía. Estamos en el recreo. A tu pasive, TMEMT, esperanza y caridad, Tembapo, Agua, Eco, Yepitivo, Yo Aiput, Japeboy, Agua, Tende, Agire, A ti. Jesucristo, Cursuita, Opaite, Pene, Quebranto A, Pene, Bae, Rendipota. En mi puta. Vamos a sacarlo. PMT, dijo PMT. Él es Juan Pablo Juan Pablo II. II. Sí. Es Mina Marandú. Y por ahí Tereí, tener en Viapó, ¿verdad? Tener en Viapó, Poyapú, está bien. Poyapú. ¿Sí, Poyapú? ¿Qué es Poyapú? Pues yo pude apretón de mano. Apretón de mano. Sí. Claro. Y yo pude apretar. Yo puedo, está apretado. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa con Francesco? Me Sí, jodó ya, pues, muchísimo. sí, Y la gente destaca esto, porque primero pensaban que nosotros nos estábamos riendo de él. No. No te reías. Nosotros, y también, Ojo mío. pero nosotros estamos ayudando y es un ejemplo de que se puede aprender a hablar. Claro. ¿Y qué mejor a través de la radio, de la televisión? Es nuestro idioma, es nuestro patrimonio. Correcto. Yo te cuento ¿Verdad? que Entonces, la gente valora, aplaude, pero vos cuando lees, vos no te fijas, no te concentras en lo que está diciendo. Porque decís, yo, apretón de mano. y ahí ya entonces me iba a preguntar, nunca más te vas a olvidar de... Sí, yo puedo. Se yo pude me aprieta. No, de yo, No, sí, otra cosa. De yo pude también el amarrete que no suelta falta. No, si yo puedo dignar con devoción. Se yo fui con devociones. ¿Sabes cómo? Ah, claro, eso puede acá los muchachos te echan. Él me va ganando. Chepo, yo puedo. PM. PM, ¿Viste? El acento, Carlos, Sí, salió bien, salió bien. página. Ja, tapes casa, La pedaza, que pasen, pora, pona, muy bien. coara. Coara este día. Claro. Ahuille,
Oye, gracias. Vamos web o vamos ahí a ver Marandú. Países era. Tranquilo, no, Carlos, va, ¿no? Yo estoy concentrado acá, Carlos, vos me estás desconcentrando. Y ese es lo que digo. ¿Entendés? Ese fue el tema. Huité, Puco B. Pujo B. Puco B está bien dicho. Pujo B. Pujo. Acá. Pujo B, sí. Acá. No, No, Pujo B es radio. está radio, escuchando la radio. Ñanduti. Ñanduti. Taba Concepción Huive. Estaba Sí, Concepción Huive. Muy bien. Muy bien, Ah, Francesco, muy bien. José Hugo Fuentes, Ismael Aguirre. Huité, lo nuevo. Ok, sí. Muy bien, muy bien. Rubén Galeano dice que Mora el operador. El otro día te preguntaba de dónde salió la palabra Mora. Bueno, sí, sí. Por Sí. ejemplo. Bueno. Atender lo que quería hablar un oyente. Te puedo quitar la función del lector. Un ratito nomás, señor jefe. Buen día, aquí en la ciudad de Los Baches, Villeta, hay una empresa línea de 833. Esperas una hora y cuando llega viene lleno y cuando logras subirte se descompone por el camino. Todos los días la misma cosa. No sé por qué el viceministerio que no sirve para nada ya no da otra empresa. Excelente la programación. Postdata. El guaraní es muy difícil. Con el permiso del apreciado Ramón Silva, tenemos ya una nueva programación. Un estreno. Y en tres semanas vamos a dejar. Hoy es el día del diseñador gráfico y después dicen que ustedes no pueden hacer todo. Sí. Claro que pueden hacer todo. ¿Cómo se llama tu programa? ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se va a llamar tu programa? Jape. ¿Qué? Ujape. Se acaba de suspender el programa. Una falta de respeto al profesor Ramón Silva. ¿Qué significa? Yo le pido nomás a las compañeras que respeten mi rango y que si van a usar mi imagen que abajo diga voy a dejar a Fiorio. Voy a dejar a Fiorio. Pero que para eso están ya Carlos. Después le pedí algo y no, para esto están. No, fantástico, así están. Pero Yo bueno, quiero- mucho la risa. Se ríe. No, Rubén Galeano, yo quiero. Y David está con nosotros, Rubén Galeano. Y claro que sabes lo que es tenerle a Rubén Galeano y a David Galeano. De Galeano a Galeano. No, después ya no van a sacar, no van a tener que llamarte Galeano. Que lo dejamos nomás a dejar el programa. Mira, dice Rubén Galeano, sería un honor compartir con David Galeano, no como dejar a Fiorio, y mucho menos conmigo, ¿verdad? Bueno, se tiene que ir el profesor, Mojara se tiene que ir, pero quiero compartir esto. El otro día, ayer Gustavo Rivero, nuestro compañero, contaba un informe policial Sí. en donde le habían robado el celular a un oficial de policía. Sí. Va el negocio de ¿verdad? Ujú. ¿Cómo que le había robado a un policía? El oficial de policía se iba en su vehículo. Y la policía pues te dice, cuando te vas en tu vehículo no bajes nunca en la ventanilla, Ajá. en los semáforos principalmente, porque te pueden, porque hay Claro. experiencia, ¿verdad? Que te roban. ¿Qué pasó? Le robaban el celular al policía. 17 años tiene el que le robó. Y se le agarró enseguida. Y bueno, pero voy a contarles este tema. El tema que tiene que ver también con el informe policial. Y vamos a compartir a continuación. Dice, aprehensión, este es el del teléfono, Sandra. Dice, un limpiavidrio molesto amenazó a un conductor. Entiendo que el conductor le dijo, no quiero saber que limpie, ¿verdad? Y entonces le robó el celular. Mira vos. ¿Mm? Porque el conductor le niega Claro. que darle algo por Claro, el limpio. claro, O sea, mira a lo que te expones. No, de pura. ¿Mm? Sí. Y decimos después de todo, le robó el celular, no le dio, no sé, una trompada o una puñalada, porque hay gente que está con adicción, con ese tipo de problema en la calle, y se dice que, o se sugiere no darle nada, porque eso es fomentar la Claro, limosna. la adicción otra vez. La adicción otra vez, ¿verdad? Pero imagínate lo que tenés que vivir. Le asaltan a cualquier ciudadano, le roban el teléfono metiéndole la mano en su vehículo a un oficial de policía, y ahora nos cuentan este tema que tiene que ver con un informe policial. Dice, un limpiavidrio se molestó porque el conductor no le pagó, entonces le terminó robando el celular. Ocurrió en Asunción. Acá dice, para despedirse con 40 ya. Vos sabés, Carlos, nomás, modo de comentario nomás, este tema de los limpiavidrios, aprovechando nomás que estás comentando este caso, las mujeres lo mal que pasan, Carlos. Me contaba mi prometida que hace 3 semanas estaba en la esquina de Mariscal López y Perú, y ella tiene un auto medio chico, bajito, y viene un limpiavidrio y le quiso limpiar los vidrios, ella le dice que no,
y el limpiavidrio automáticamente se pone violento y le dice, dame si algo para mi comida, no sé qué. Y ahí le dice, le reitera, le dice, no tengo nada, no tengo efectivo. Y el limpiavidrio le golpea el techo del auto, pero fuerte le golpea. Y ella me dijo, no supe qué hacer, no había nadie para denunciar, había un policía a 2 cuadras, pero no me puedo bajar porque me iba a pegar el tipo. Las mujeres sufren muchísimo con esa gente, claro. Peor todavía. Sí, mucho más que nosotros, Sí. mucho más que nosotros. Peor todavía, peor todavía. Seguí hablando con Francesco porque acá me envían un mensaje y quieren que escuche rápido. Dice, Bueno, señores, escuche tranquilo. No, como te decía, no vamos a dejar realmente la situación de los limpiavidrios. Vi que Nelson Mora va a estar con nosotros en estos días. Vamos a preguntarle sobre eso, ¿verdad? Porque los limpiavidrios y los cuidacoches se están poniendo bastante violentos. Esta semana hubo un operativo de la Municipalidad de Asunción bastante esperanzador, porque los cuidacoches lo que hacen es, vos sabés, Bodecara, ¿verdad? pero esto desde hace rato ya el tema de las cajas y compañía. Sí, pero ahora se están poniendo las pilas los muchachos. O sea, es cierto, Carlos, podemos criticar a la municipalidad y decirle que mucho tardaron, pero al menos lo están haciendo, entonces se aplaude. Pero punto importante, cuando estaban en el operativo, algunos cuidacoches se pusieron violentos con los funcionarios municipales. Pocos, fueron 2. Pero imagínate si se ponen violentos con el funcionario municipal, ¿cómo van a reaccionar con nosotros? Esas pues son las cuestiones que uno se pregunta a la hora de qué hacer cuando esta gente se pone violenta, y más aún porque se ponen violentos en las narices de la policía. Insisto, Carlos, las mujeres están expuestas a este tipo de violencia diariamente. También esto demuestra que las políticas normalmente se aplican solamente en el inicio. Se habla de grandes proyectos, de un montón de cosas, pero todo empieza y probablemente 2 o 3 días, una semana y se acabó, ¿verdad? De buenas intenciones estamos llenos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, en la práctica, en ese día a día, ocurre lo que decía esa señora Villeta, o la persona que escribió, que pasa esa realidad. No es solamente subir al ómnibus, sino que otra vez allí depender si el ómnibus está en buenas condiciones, si queda, continúa, si a veces le bajan, no quieren devolver el pasaje. Se genera toda una serie de problemas que definitivamente, más allá de cualquier cosa, incide en la salud mental y en la salud general de la gente, ¿verdad? Todos estamos nerviosos, estamos desesperados muchas veces, y la razón tiene que ver también con una de las funciones del Estado. Nosotros tenemos un ministerio uno de los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social. Y de Bienestar Social, poco o nada. Yo nunca escuché ningún tipo de política a nivel, digamos, nacional, departamental o distrital. Bueno, acá un mensaje que dice, las penurias, para ir cerrando esta parte, ya llega el doctor Héctor Castro para compartir con nosotros también aquí en la gran cabina de Ñandutí. Dice, en la ciudad de los Baches, Villeta, así lo le llama el que escribe. La ciudad de los Baches, Villeta, hay una empresa, línea 233, esperás 1 hora. Sí. Y cuando llega, está repleto. ¿Qué haces? Y si logras subirte en ese vehículo repleto, al rato se descompone. Es cosa de todos los días. Todos los días. ¿Quién le castiga? ¿Quién le sanciona? Nadie. Nadie. Y mientras no exista castigo, dice, no va a haber solución. A ver, porque te tenemos en un audio, Andrés. Galeano Huivé, Galeano PB, Penemo Marandú, Pujoé, Ñandu, Tirupivé. Porque llegue Rubén. No, ya quiere poner de Galeano a Galeano, que se llama el programa, y ya dice que va a ir a partir de las 6 de la mañana. Y nos van a invitar a nosotros. Eso no vaya a faltar. Invitado. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido a la gran cabina. Sí. Le dan al doctor Rubén Galeano. Bueno, y Rubén, cuando quiera, aquí estamos. Mañana tiene que venir el doctor. ¿Ya quiere que venga mañana? Sí. Fue domingo. No, pero está hablando mucho, doctor. Está mandando mucho. Está mandando. Sí, no tiene que venir. Vamos a liberar al profesor, porque él tiene clase. No como nosotros tenemos. Agradecerle nuestro dulce idioma guaraní, la presencia al profesor Almojara David Galeano. Francesco, por favor. Aguillé en Bodejara, Ñandeyara Tandero Bazán. Maravilla. Hoy no te conozco. No, Nepio más. Estamos mejorando. Espectacular. Yo le voy a decir algo. Vamos a terminar el 2024 haciendo un rezo acá en Guaraní. Espectacular. Bendiciendo al pueblo paraguayo y deseándole un excelente Yo 2025. creo que los oyentes lo que van a rezar es... Un gusto siempre. Igualmente, Carlos, un saludo para todos y a Francesco. Mañana, si puede tempranito, aquí estamos nosotros. Abrimos la puerta a las 6, después de Amado en realidad abre la puerta y después venimos nosotros a las 6 de la mañana. La gran cabina, propuesta de Ñandutí. Vamos a hacer una pausa un ratito, después queremos ir a Jessica Martínez de Exteriores. Vamos a mirar algunas obras que se están haciendo en la zona del Abasto, del barrio San Pablo.
Vamos a recibir al doctor Héctor Castro, también director del Hospital Pediátrico Acostaño, y vamos a seguir acompañándoles con otras propuestas. Quiero reiterar lo que dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas y para los